Suscríbete a la Panterita. Y dicen que solicitan de mí, el escribano, la confección de un contrato de acuerdo de partes que dictada verbalmente por los mismos es como sigue. Primero, los señores, el papá de Anadelia, el abogado que se fue a buscar la plata, y la pareja de Anadelia, y el papá de Anadelia, por derecho propio, dice que libres, conscientes y voluntariamente vienen por este acto a formalizar un amistoso acuerdo de partes referente a la causa tal y tal y tal de la ciudad de tal, donde está la fiscal tal. Segundo, dicen que esas mismas personas hacen entrega a las víctimas, en este caso, y en concepto de indemnización y reparación total de los daños sufridos por los mismos en ocasión del fallecimiento de sus familiares, y les entregan dinero como consecuencia de un hecho de electrocución. La suma de guaraníes, 300 millones de guaraníes para cada uno de ellos, dinero al contado. Estos lo aceptan sirviendo el presente instrumento de suficiente recibo. Fantástica la fuente. Así que firma después el escribano ovetense que se llama, ¿cómo dije, Pablo? Carlos Gualberto Soto Barreto. Él habría tenido ¿Por qué me suena conocido el nombre del escribano? En el año 2023 él fue víctima de un secuestro express. Correcto. Entonces, el día de ayer se fueron Anadelia, su novio, su papá, el abogado que retiró todo el dinero del BNF dentro de su saco, se fueron ante el escribano y entregaron 300 millones a cada una de las dos familias, con lo cual sigue faltando plata. Sí. ¿Y qué dicen? En un carácter conscientes y amistosos se fueron y entregaron dinero al contado. 600 millones de guaraníes, 300 millones para cada una de las familias, con lo cual sigue faltando plata. Y los otros 125 millones que faltan seguramente en otro acuerdo lo van a devolver también, o... ¿Y la camioneta? No, en serio. Y sí, por eso. Ellos retiraron un global de 800 millones y devuelven 600. Siendo funcionaria pública, con el caso de la camioneta, anoche la Contraloría General de la República le abrió un examen de correspondencia, porque tiene que aclarar de dónde sacó el dinero para comprarse, porque no condice con su ingreso. Señoras y señores, tienen que decir de dónde sacaron 600 millones de guaraníes para ir a entregar al contado, taca, ahí en la escribanía. Cerramos el programa de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Me encanta hacer periodismo de investigación en vivo y en directo. Nos vemos mañana. Chao, Iván. Chao, señora. Adiós, Pablo. Hasta mañana, amor. Adiós, Bendru. Hasta mañana. Adiós, Fede. Hasta mañana. Gracias, Bruno Pon. Disculpas por la tardanza, pero el documento llegó sobre los 45. Hasta mañana, gente querida. A la Gran 730 fue presentado por Banco Itaú, hecho para vos. Café Mayo, charlemos. Prosegur Alarms, seguridad de confianza. Farmacia Catedral, desde 1905 amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Si el wifi de tu casa es personal, te duplicamos todo. Productos Sochi, el cacique, sí que te conviene. Lactolanda, la salud de cada día. Cooperativa Coomecipar, tu mejor opción. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Copetrol, vamos. Cell Shop Importados Paraguay, la tienda más amada de Paraguay. Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Hierropar, Move, viajando juntos. Auspician, para cada dolor hay un quitadol. Ello Puyupé Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa.
pasa. Energy, energía de calidad al precio justo. Ponete la 10 y llévate uno de los 20.000 premios directos que Tokio tiene para vos. Múnich Ultra, fluye con todo. Cooperativa 8 de marzo Limitada te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida, apostala, ganar lo cambia todo. El grupo británico es más, tu salud en donde más te conviene. Paraner, cada vez más cerca. Nisei, especialistas en tecnología. Ya está, compra tu deuda en yasta.com.py. ABC Cardinal 7:30 AM. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, buen día, saludos a todos. ¿Cómo marchan los negocios, Ariel? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo está, Ñalola? ¿Todo bien? Ñalola anda bien, perfecto. Qué suerte. Segundo ¿Cuándo vamos a está a estrenar punto. el segundo, Ñalola? Ahora salimos de vacaciones y terminamos. Vos sabés que, Ariel, te digo, hoy te digo, vamos a hacer una promoción espectacular, Ñalola. Espectacular. Cuando se lance eso. Ya está. Eso es para... Especial para pareja. Para pareja. Ya, muy bien. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Cómo te va, Federico Arias? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Qué tal, Fabio Martín? Bien, buen día para todos. Vos sabés que cualquiera que escuche nuestra conversación previo al comienzo del programa va a pensar que son las 4:30 de la mañana, un sábado, ¿verdad? Porque estamos hablando de la vida. De la profundidad del de ser. la profundidad del ser humano, de la vida, de... Con algunos coletazos del programa anterior y las cosas que nos También, enterábamos con lo que también, contaba Mabel y todo el equipo. Sí. Esa así gente es. tan involuta. Qué bárbaro. Déjate. Bueno, ¿qué le pasa al ser humano? No pierde vigencia, No pierde Cada vigencia. vez más, eso cada vez va a tener más vigencia, al contrario. O sea que Nuestro escribano será. nunca más apareció esa grabación del relato de nuestro... Eso tenemos que rescatar, Verita, antes que pase un huracán también por acá. En serio te digo. Vos viste el huracán Milton, qué locura vivir por esos lugares. Esta tierra es bendecida. 250 kilómetros por hora. Pero dice que a velocidad Florida, permanente. Florida toca permanentemente tierra de los huracanes, porque dice por una cuestión geográfica. Pero nunca se llegó a esta... Ahí está el que saca selfie, Allá está, Una locura. No. Mira. Pero 250 kilómetros hora. Por eso, Paraguay no tiene estos problemas, ¿verdad? Pero nosotros el problema es que tenemos los huracanes de bandidos que tenemos, será impresionante. Esta señora de Dios, yo le estaba escuchando al presidente de la ANDE, ¿verdad? Y 2 más 2, 4, vos escuchás y decís, no tiene ningún sentido. Qué confabulación para... ¿Por qué se sacó la foto? Cagarle a una pobre anciana cuyo hijo asociación murió ilícita, ¿verdad? Electrocutado. Pero no tenés que tener corazón para jugarle así a una prójima. Y se aprovechan de la... ¿Sabes de qué se aprovechan? Lo peor para entrar en el tema deportivo. Se aprovechan lastimosamente del producto de la mala educación acá y de la poca oportunidad que se ha tenido en este país, principalmente en el estronismo, porque cuando a mí me dicen no, pero Stroessner hizo tal puente, esto, tal cosa, Stroessner mató la educación durante décadas, durante toda su presidencia. En este país la educación fue y sigue siendo paupérrima. Entonces esta señora, por ejemplo, no tenía firma, o sea, ella no podía firmar. Ella, el famoso con el pulgar, ella agarró y firmó. Entonces imagínense de qué gente ella se aprovecha. Este equipo no sé, es una asociación ilícita para delinquir, ¿verdad? Sí. Y cómo le reciben por todos lados, cómo entra por todos lados, cómo se mueve por todos lados, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo sinceramente por qué el director le tiene que recibir a esta clase de gente, de personas, que hace gestiones. Pero esto vos sabés que está normalizado. Vos te vas a cualquier municipalidad, el gestor te va a llevar junto al intendente a hablar directamente. Un gestor. Y el gestor te va a hacer todo más rápido, todo eso. Está normalizado. Vos entras en el palacio y ya... vos sabés que cada vez me acuerdo más de esa película de Carancho, de Ricardo Darín, ¿verdad? Vos mirás esa película y decís, ¿será que hay gente que hace esto? Y sí, hay gente que hace esas cosas. Es criminal realmente lo que se hace. Porque acá tenés la pareja perfecta, ella es medio de la Secretaría de la Mujer, junto a las mujeres.
Ayer dijo, qué bueno que es, pasaron un video donde estaba discursando, qué bueno que es hacer el bien a los demás. Dice ella, y él es el vicepresidente de la Liga de Caguazú. Ah, mira, o sea, hombre popular. Los dos son populares en su ámbito, entonces la gente confía en ellos. Es un cara duro otra vez. Sí, él es vicepresidente como... y tesorero de la Liga de Caguazú. Yo no sé si ustedes vieron la serie El Encargado, sí, de Guillermo Branchera. Es un fenómeno. Y hay una frase que ya rescataron y ya es de Eliseo Basurto, que es el personaje que él encarna. Y él le dice en un momento dado a su secretario, uno de los nuestros muchachitos bien alimentados, le dice: fulano, desconfíe siempre de la gente que dice que hace el bien, porque esa es la peor gente. Cierto. Y vos sabés que así esa frase, porque hablando de sí mismo, por eso, claro, porque él es muy sombrío. Él es un personaje, un HDP, oscuro. Pero él sabe, pues, claro. él pues le reconoce al otro ser humano como tal, ¿verdad? Totalmente. Y dice, el que dice que hace el bien, y siempre hay algo que... Y el que es malo porque quiere presentarse maquillado como el bueno. No, hace bien. Sí, está en una, te digo, está a lo mejor está en una ONG, está en un ministerio de tal cosa, está haciendo alguna... no sé, se entiende lo que quiero decir, ayudando, él está en una, no quiero decir iglesia, templo, no sé. Ahí hay más, por eso te digo, por eso que dice el Señor y la Biblia, sí, que si vos haces el bien, nadie tiene que saber, porque eso no es para los hombres, es para agradar a Dios. Ahí está. Claro, ¿Vos estás leyendo la Biblia? No, eso es lo que yo había leído antes, o escuchado en la misa. Ya. Pero el que quiere demostrar eso es justamente, porque está el que lo hace, pero la Biblia nos dice que no. Claro. Es para agradar a los hombres cuando haces el bien, es para agradar a Dios. Claro. Pero mirá que ya son 2, 3 citas bíblicas que nos está tirando Ariel. Antes de entrar al programa, por eso nos estábamos riendo. ¿Cuál fue la frase que tiraste? Lo del cielo y la tierra. Después entramos al... La gente que anda en cosas malas no es para este mundo. O sea, pero hombre... ¿cuál es vos leíste el textualmente? Creo que no fue textual, simplemente la idea de lo que yo dije. Pero te salió muy bien. Yo pensé que ya vos estabas leyendo que era una especie de pastor. Vos tendrías que hacer... Ariel ya está leyendo. Tendrías que hacer la cabaña para retiro espiritual. El lugar para diversión, para ocio. Buena idea. Espiritual, Buena idea. Recibí una frase. Después pasa algo, Ariel. Algo así como a la gente que le gusta este mundo no es para el cielo, algo así, dijiste. Sí. Y eso dice Jesús, que el que está enloquecido con este mundo, el cielo no va a ser su mundo. Porque está totalmente enfrascado por las cosas materiales. Como lo que tenía a Don Manigia acá ahora mismo. Bueno, arrancamos el Cardinal Deportivo. Señor Chanasi, yo no te va a decir nada, hermano. Seguro, que digo eso. No, más o menos así la idea esa. Pero ¿cómo era en la Biblia dice que tu mano izquierda no se entere? ¿Cómo era? ¿La mano derecha o izquierda? Que la mano derecha no se entere lo que hace la izquierda, algo así. Exacto. A ver. Nunca me han gustado las personas que trabajan de ser buenas. Son las peores, Gabriel. ¿Viste? Esa. Pásame un poco. Las personas que trabajan de ser buenas. De ser buena, así le dijo. Acá Wilson se suma también con un Corintios, Wilson lee mucho la Biblia. ¿En serio también? Sí, una vez, ¿sabes que me dejó impactado? Me quedé choqueado. Porque estábamos hablando de dinero y me mostró un versículo. El que mucho quiere del dinero, ¿verdad? Y es pretencioso. Y me mostró él ahí. Pues yo creo que me hizo un trabajo psicológico. Tenía que cobrar una comisión, algo, no sé. Pero tírame otra lo del liceo. Tírame lo del liceo, Mira que esa es una frase maravillosa, la del liceo. Nunca me han gustado las personas que trabajan de ser buenas. Son las peores, Gabriel. Sí. Y en la película, ¿sabes qué pasa? Hay una fundación que ayuda llevando víveres, que esto había sido la mujer que ayudaba y era una influencer en la Argentina. Era la más buena de todos. Era la más buena. Juntaba dinero para ayudar a los desamparados, pero después se descubrió, liceo descubrió que tenía unos olivos la familia. Tenía una fábrica de olivos. De aceitunas.
Y agarró el comedor escolar. Agarró el comedor escolar, estaba en licitaciones. Y todos los menús tenían aceituna. Todos tenían aceituna. Y descubrió, y estaban pues metían en cosas Claro, locas. porque él Ella echa- descubrió, era lavado de dinero. Sí, no, claro. Era toda una cosa de loco. Y la mina da un ejemplo de rectitud, de verdad. No, y la ella- primera que le descubrió algo. Sí, él le Sí, descubrió. sí. No, y ella a él. Ella a él también. Sí. Ella le olió. Sí, estamos Sí. hablando de una serie de un portero de un edificio. Sí. Que es un maquiavélico, pero increíble. Impresionante. Que demuestra ser servicial, pero es terrible todo lo que hace, ¿eh? Es terrible. Sí. O sea que hay gente así. No, él es ¿cómo Impresionante. se llama? Maquiavélico. Maquiavélico, Y Pepe a full. piensa 24 horas al día como... Yo lo que no me canso... Ahora viene la 4ª temporada, Federico. Qué buena está Pero la- recién va a estar la para el transición. próximo año. La transición entre la primera y segunda temporada cuando el tipo habla mirando la cámara. Sí. Primero como triste, después se comienza a reír de nosotros. Sí. Lo que le creímos, ¿no? Impresionante. Un actorazo, ¿eh? Un personaje. Actorazo. Sí, El totalmente. encargado, eso viene por el tema bíblico. Fíjate un poquito, no tengas tiempo, porque sé que estás muy ocupado ahora y él Sí. justamente espiritualmente para... Bueno, vamos, Juanma ya está de viaje. Juanma ya está de viaje rumbo a Ecuador. Ganó Olimpia, juega hoy Cerro Porteño y la pregunta que me hago es, porque yo no me quiero imaginar, no entra a mi cabeza hoy que Cerro vaya a perder esta posibilidad de ir a cuartos de final de la Copa Paraguay. Anuncia a Da Costa y a Churín como los delanteros. Hoy Cerro en principio pone todo, ¿eh? Tiene varios cambios, ¿eh? Sí. La otra dijimos que no tocó mucho, ahora sí, es el equipo que va con Jan Núñez, los centrales son los jóvenes. Quintana. Aparece Quintana, Sí. con De Jesús. Quintana de Jesús. León, en el medio Viera. No está Pachi, por ejemplo. ¿Por qué no está Pachi? Y ponen un equipo Viera. Tenía dos jóvenes más, espera, voy a ver. Es que y adelante, como no dice estaba Bruno, Fariña. Viera, Fariña. Sí. Al jugar con... Me falta uno y tener el tema de Churini y Da Costa, que están sí confirmados que van a arrancar los dos. Cambia más de medio equipo. A ver, Sí. lo que pasa es que los que entran, porque a Quintana se lo ya Fariña, Morel. postulaba para ser titular en el equipo. No es que aparecen los jovencitos tapados. Porque vos decís jugadores como Fariña, Quintana. Morel es el otro. Después tenés a los Sí. más experimentados como Morel. Se hablaba de Enzo en algún Enzo también, momento. Enzo no. Por eso. Ahí está eso. Son no arranca vuelta Aguayo, ¿verdad? Pero son, para ubicarlo, Enzo, Morel, Fariña y y Wilder. Wilder Viera. Ahí puede Sí. poner la El mediocampo es total. Mediocampo totalmente Si diferente. agarrar el partido contra Luqueño, el mediocampo es totalmente nuevo. Churín acompaña al titular, que es Da Costa, y atrás tenés a dos jugadores, como el caso de Alan Núñez y Lucas Quintana. Por eso decía, Ahora. son 7 cambios. Acá me dicen Dani y compañeros, es Aguayo, que va a arrancar por fin. Al final. Enzo Jiménez, Morel y Fariña. Ahí está. Esa va a ser la distribución en el Igual, mediocampo. ya que Aguayo la vez pasada no fue titular, entró cuando se lesiona a Iturbe, serían entonces 7 cambios. 7 cambios. En relación. Lo que Pero- pasa es pero que no esto parece. ¿Qué lectura hay que darle a esto? ¿Podemos volver, muchachos, a piso, por favor, acá con las imágenes? Yo me gustaría saber qué lectura le dan a esto, ¿verdad? El Cerro porque- está tan mal que aunque haga 7 cambios no parece un equipo suplente. Pero Dani, ¿Se entiende? O sea, sí, porque se si, entiende, si venía ayer, por ejemplo, Olimpia es como metió que decís, 9 cambios. pero y era el equipo suplente. Pero estos cambios obedecen a qué? A que Carlos Jara Zaguirre cambia de pensamiento y dice, ya se acabó esto, acá voy a cambiar, voy a dinamitar esto. Y ahora mete mano. o es producto que Cerro va a jugar el fin de semana el campeonato y cuida eso, No. cuida a los jugadores. No. Pero ¿cuál es la lectura? Yo creo que está buscando el equipo. Sí, está para met- que se entienda. Yo creo que respetó una suerte de estructura donde no hubo tantas novedades. y hoy le metió dio la mano. oportunidad, no respondieron, fue un desastre, ya no tiene nada que decir a partir de ahora. Él ya puede elegir con ciertos juveniles inclusive. De acuerdo a lo que y vio, busca su equipo. de acuerdo a lo que vio el sábado, ¿verdad? Pero Sí. claro, pero supongamos que el equipo de hoy es tan desastre como el de la vez pasada. Y bueno, y ahí- entonces van a volverlo porque qué va a hacer? viene ese rango. ¿Y qué va a pero hacer? por No, eso pues te yo decía, no estoy de acuerdo ¿qué con va? lo que dice Ariel. No. Porque acá él eligió Carrascal, él eligió ponerlo otra vez. Pero Iturbe. ellos eran los que Él venían eligió jugando, eran los que ponerlo a normalmente Fernando jugaban. Fernández. Eran los que venían jugando. No Ya sé, hubo Dani, ningún Pero tapado. él eligió eso. Pero, y eso Él es lo que- eligió. Pero eso es lo que él te dice, que él
puso nomás el equipo que venía nomás jugando, salvo el caso de Araujo. Al caerse Araujo, Carrascal era luego titular. Porque Con tenía Manolo. mejor argumento, Dani, no tenía tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Puso los mismos hombres de siempre otra vez al final. Claro, pero ¿qué es lo que no tenía tiempo? Y O sea, Carlos ¿qué es lo Arazaí que era todo el llegar. mundo no conoce cómo juega Cerro de memoria? Sabemos todo cómo juega Cerro. No, ¿Y ya qué sé. equipo y No, qué pero estructura y qué mem- jugadores no, tiene? pero y por eso, entonces, no es que ahora porque tuvo 3 días más coloca 7 cambios. Él está en la función junto a Núñez y ahora Cabrera que se sumó de ver. Por eso no hay ningún nombre raro. Ah, claro, estaba fulano, estaba Mengano. Ahora, si este equipo juega mejor que el que jugó contra Luqueño, probablemente este equipo juegue el fin de semana. Claro. Y si no, y si quedan Y fuera. los grandes que están fuera no tienen ni un derecho de mirarle mal al entrenador por la elección que hace por jugarse por algunos juveniles. Claro, Porque en no- limpio sí. no es un equipo que ponga pensando en el partido del domingo, no, es hoy. Es hoy. Así, pero así de pero simple. la lectura, Federico, yo vuelvo a insistir, Sí. perdonen que sea insistente con la pregunta. Es porque él piensa dinamitar, en el buen sentido de la palabra, estoy utilizando la palabra, es un cambio masivo que él hace porque está disconforme con Claro, lo que... porque no le o sea, respondieron. Sí, sí, yo y él pienso busca que sí. alternativas porque él sabe, ya que estamos con la frase bíblica, de hecho yo utilicé la frase de la mañana, exagerando un poco, Cerro se elimina y es el fin de los tiempos. No, pero No, una manera de decir. Una manera de decir. El apocalipsis ya. No, una manera de decir. Porque se arman un quilombo de proporciones insospechadas si llega a No, Cerro a yo por eso eliminarse. te dije, yo no me quiero yo no lo veo hoy a Cerro No, por eso, o quedando ¿estás de fuera. acuerdo ¿Y entonces? cómo Yo somos? no lo ¿Cómo veo de somos acuerdo que- entonces, ¿eh? A mí los compañeros que esta mañana me preguntaban, yo tampoco lo veo. Pero mira cómo Yo creo- yo me creo preguntan, me que dice, esa frase ¿qué me pasa suena si Cerro más no pasa hoy? Yo retórica. digo, no, pero Porque- hablando en privado, hablando porque en privado, es digo, palpable. tú digo, no, para mí Cerro pasa pero hoy, le sería digo. una crisis ya Claro, absoluta y pero no, total. por eso que sea inimaginable. pero es muy- Ayer, por ejemplo, pero que es Olimpia muy quede fuera era dramático. imaginable. Ariel No. es muy No. dramático. Era una manera de El decir. fin, como el fin de los Es tiempos. Pero si ya armaron un dramático cuando quilombo se- en las 2 derrotas últimas. Imagínate fuera de la Copa Paraguay, fuera de todo, fuera de nada. No, en mira, el año, No. faltando 3 meses para el final de temporada. Imagínate. Poner el fin de los tiempos en el Zócalo, El fin de los tiempos. Para la gente que está en las recepciones y ve sin volumen, viste que está prendido, que ve el fin de los Claro, tiempos. no. ¿Sabes cómo? En los bancos, viste. Claro, los Así que, bancos, ¿qué están- qué- en qué los pasó? hospitales, las Ah, recepciones. justo el huracán Milton. El fin de los tiempos. Sí. El huracán Milton, Huracán Milton. llega a Paraguay, no. Lo que estaba viendo, Bruno, discúlpame. Hablando de cambios, no estaba ni concentrado. Bro tampoco. Y había otro, el Mira, Araujo. 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 Hubo una movida importante. Sí, tres grandes. De los grandes Mira tres. quiénes son. Araujo, que vino hace poco, ya sabemos, de la mano de Manolo. Baez, que no recuerdo quién me dijo, Juanma, quién me dijo que Baez fue el único que no trabajó físicamente el sábado. Él no hizo trabajo físico. Sí, lo dijo en la transmisión. Sí. Estuvo sentado los 90 minutos. Claro, él no hacía el trabajo de calentamiento, lo hacían todos los otros compañeros. No, y bueno, y los tres me parece que casi por el mismo tema, ¿no? Ahora, rendimiento, pero afuera de la Araujo- concentración, Bruno. Araujo lo que mostró hasta ahora es nada. Araujo entró a mostrar de que pases Seguros. no comprometedores, seguro. de mitad de cancha para abajo. Y de es repente- que agarró y dio un pase por Lo único que Araujo mostró es que sus compañeros están peor que él físicamente. De tan malo que son, él dentro de todo. Porque es no el que, decepcionó es el que otra más vez. se mueve. Pero tampoco hace gran cosa. No marca la diferencia para decir, vino un gran refuerzo, para y que se hizo una excepción para contratar, para romperla. No, de ninguna manera. Hasta llamatísima la movida que hicieron con Araujo. Acá una dirigente de Cerro Duro con Caras ayer dice, no sabe en qué país estaba. Dijo que conocía muy bien el equipo. Esto refuerza, vos como dijiste que era la conferencia de prensa. Lamentable. La lectura del partido, ¿verdad? Él vio lamentable. un equipo que le gustó mucho, Sí. pero hizo 7 cambios al siguiente partido. O sea, da la razón a aquellos que nos codeamos diciendo qué partido vio. Y le habrán dicho a su asistente, profe, fuimos un desastre, la verdad. Le habrán avisado. Sí, porque el mediocampo, la palabra que le gusta, o que te gusta a vos, dinamitar. El mediocampo es nuevo, la defensa cambia el 50%, y el ataque Churín por Fernández. Un gran cambio. Yo no sé qué va a poner Sol de América, que también está en el tema
del promedio y compañía, pero no hay... Eso hay que ver también Claro, lo de Sudamérica, porque Sudamérica cuando juega por el campeonato local. ¿Solo juego nacional? No, Nacional juega con 2 de mayo. Ok. Juega por la Copa Paraguay estamos hablando. Contra Olimpia. No, Copa Paraguay lo que vos estás diciendo, por el torneo local. Contra Olimpia. Contra Olimpia, en la Encarnación. Y hay que ver ahí qué va a poner, ¿verdad? Porque acá no de tratar de no descender, ¿verdad? Y cuando decía Nacional 2 de mayo, ellos juegan por Copa Paraguay y juegan por la Liga. Y Olimpia va a ser el rival del ganador hoy de Nacional 2 de mayo. Sí. Que juegan a primera hora, Fabio. Sí, juegan en el Martín Torres 5:30 de la tarde. Nosotros no hacemos ese partido. No. Nosotros hacemos el partido de fondo, el de las 20. Sí, señor. Arrancamos a las 19, la previa del partido de Cerro Porteño Soldamérica. Pero es inimaginable que hoy Cerro no... Porque no sé qué va a pasar. Pero mirando... puede haber, sí. no sé, una crisis... no sé, pedir ya adelanto de asamblea, una cosa así. Mirando no sé. el rendimiento ¿Qué es lo contra que se va a pedir? Luqueños. Porque acá los Carazaí no le puedo decir que se le eche. Claro, pero si miras... A los jugadores no le van a echar porque tienen contrato. Viste, vos me decís que yo soy exagerado. Pero Cerro tiene un partido complicado, Bruno. De los tiempos, pues, pero una manera de decir, no, ya pues, sé, se entiende. Pero puede llegar, Cerro puede demasiado grande. Claro que puede es grande. llegar otra gente que va a renovar. Claro, Cerro, y bueno, Cerro no el se va fin a de acabar. muchas cosas puede ser. Eso es lo no que va a quiero ser el decir. fin del mundo. Totalmente. Pero ahora sí. No va a ser el fin de... Va a ser el fin de del una mundo era, ni de lo Cerro. mejor. Y bueno, y ahí pues está, pues a eso voy a decir estamos el fin de apuntando. los tiempos. Es una manera de decir, una manera muy apocalíptico. Y claro, muy... y sí, porque el final puede ser apocalíptico, es un desastre. Pero así como jugó el sábado, hoy Sí. Cerro tiene un partido complicadísimo. Cerro tiene un partido complicado hoy. Se puede eliminar tranquilo. Sí. Así como jugó el sábado, es factible que se elimine esta noche. Muy factible. ¿Cuál es el problema? No, Perana, Fabio, pero en serio vos ya vas a hacer ahora. Pero eso con lo que te muestra. Nostradamus futbolístico. Pero digo. es lo que Sol es mucho más equipo que Luque. Si el equipo paralelo le bailó a Cerro. Bueno, no le bailó, pues le ganó, ¿verdad? Entonces. el equipo paralelo luqueño decís, ¿verdad? Y 4 titulares jugaron. Y 7 no. Imagínate. Y con ese equipo no pudo. Pobre Ancho, dice que deben trabajar. Hoy dice ya, hay gente que se está preocupando por el ancho de perfil. Porque van a tener que hacer el programa entero, ¿verdad? Por el tema de que el partido recién a las 20. Claro, y a las 19. Ese no transmitimos. Pero pues, el jueves están contentos. Mañana. Jueves, Sí. mañana. Sí, sí, Mañana hacemos Ecuador-Paraguay. Sí, señor. Bueno, muchachos, lo de Olimpia ayer, ¿qué tal? ¿Cómo anduvo Olimpia? Olimpia anduvo bien el segundo tiempo. Primer tiempo le costó, fue un equipo previsible en donde... ¿Otra vez? Tiró mucho Porque centro. tenía que en la fecha pasada. Tiró mucho centro. Le costó también el primer Pero tiempo. en el segundo tiempo bajó, jugó de 10 Derlis. Y ahí ya comenzó a mover de otra manera el equipo. A tal punto que él pegó 2 veces en el travesaño la pelota. Y hasta ya merecía, antes del gol de Gómez, el tanto Olimpia. Fue otro equipo en el segundo tiempo y terminó ganando cómodamente por el mejor volumen de juego. Desde Derlis para que se imponga 2-0 frente al Y Tren también Ferrero. entró Redes en ese segundo tiempo Redes, para cambiar Redes la también, imagen. Redes Parzajú que El ingreso de Redes marcó fue a Rúa, fundamental también le dio algo de fútbol, así que los cambios volvieron a más Derry González que subió su nivel cambiando un poco de posición, le dieron rédito al equipo de Palermo para esta clasificación. O sea que bien clasificado Olimpia. Bien clasificado. Sí. El chico Morel debutó. Aldo Morel. ¿Qué tal? Lateral derecho. Lateral derecho. Tuvo alguna que 20 otra falla años. normal de un chico que debuta, pero después se fue asentando, es interesante para mirarlo. Morínigo, Mira que jugó bien así también, empezó Olmedo. jugó bien también. ¿Morínigo en qué Doy- puesto? El lateral izquierdo. Doy mi ficha Gracias, por Morel, Vicente. que va a ir creciendo de a poco. Buen jugador es. De General Aquino. Le hicimos la nota a su mamá anoche, en un fluido idioma guaraní con Johnny. Ah, mira. Johnny le hizo la Sí, nota. Johnny le hizo. Volante central dijiste Morínigo, ¿verdad? No, el lateral izquierdo. Lateral izquierdo. El Y oriundo los de volantes, Aquino, ¿quién ¿verdad? fueron? De General Aquino. Y el Morel, el Aldo Morel. Claro, lateral claro, pero derecho. no, por eso la mamá Claro, hablaba. pero digo, la gente de Olimpia está más pendiente de Morínigo porque Morínigo sí suma para la bolsa. Morel no. Y Morínigo ya sumó en aquel partido. Pero en la contra- Copa Paraguay no suma. No, suma. lo que te digo es que justamente Morínigo sumó en el famoso segundo tiempo en Villaliza cuando Olimpia ya le ganaba 3-0 Sí. a Libertad. Entonces, con el partido liquidado, Palermo lo saca a Zavala para guardarlo para el clásico y lo metió a Morínigo, que es el que por haber jugado con el equipo como sub-19 cuando va a la selección suma 90 minutos. Y mucha gente decía, bueno, que juegue Morínigo, Vos sabés si no que es por Zavala, que juegue como cuarto volante. Justamente recién el doctor Coda, que suele tener muchos desaciertos, pero me hizo la pregunta esa, ¿por qué no juega Morínigo, aunque sea
como una especie de volante más adelantado. Si Zavala le da mucho, porque es el puesto para de ganar Derlis. minutos. Es el puesto de Sí, Derlis, si es pero- que están Prato y sí. el otro delantero. Puede ser, Morínigo, ahora que no Yo está la vez- Prato, yo la vez lo pone a pasada- Derli atrás de Claro. Hugo Benítez y Redes juega a la derecha. Yo la ¿verdad? vez pasada, cuando se confirmaba lo de Prato, su baja en la previa del partido contra Trinidense, yo preguntaba, ¿por qué no hacen Derlis con Hugo Benítez de dupla ofensiva y colocas allí a Morínigo y a Redes por las bandas? Y la vez pasada arrancó con Brian y Palermo. Me pareció que una de las lecturas de aquel mal primer tiempo contra Trinidense es los dos juntos no. No, Brian ya o no. Ah, y Brian No, no, ya- mal. es más, Brian le anula el espacio Sí, a, un mal a Benítez. rendimiento de un jugador que estuvo bajísimo de rendimiento fue Brian Montenegro. No entró en sintonía. Ni en lo individual, ni en lo colectivo. Nota 3, nota 4. Y bueno, y por algo ya está en el equipo, estuvo en el equipo de ayer, ¿verdad? Porque para Palermo, después la muestra que tuvieron la otra vez, es Benítez, el titular. Los padres de Cáceres, nuestro lateral, son de Aquino también, Sí, el general sí. Aquino. Mira, Corrales. General Aquino. Acá me dice Ariel no menciona el penal no cobrado. ¿A quién? Y la expulsión de Gómez. Hoy andaba recorriendo una imagen de una plancha, falta. eso No. La plancha no, la falta. De Gómez, que fue, ¿verdad? donde De Gómez fue lo tocan al delantero. Hugo Benítez. Hugo No, pero Benítez. el delantero del 3 mete la pierna y la pelota está al otro Sí. lado. ¿Cómo va a ser penal eso, Aparte por no favor? hay VAR en la Copa No, Paraguay. aparte que no es penal. ¿Cómo vas a cobrar una cosa si el tipo no busca la pelota, pone la pierna para que el otro le venga a chocar? Él propone el contacto, no tiene razón de ser. Edgar, gusto de saludarte. Ya estamos con detalles que tienen que ver con las eliminatorias. Vamos a fondo con Paraguay, muchachos. Estamos ya próximos al encuentro. Mañana juega la selección paraguaya de fútbol ante Ecuador. Y lanzo ya quiero plantear algo a la mesa sobre el partido de Ecuador-Paraguay. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos, experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. La hoja fresca del campo vuela hasta tu guampa y con hierba compuesta arcoiris te traemos la frescura del sabor para el mate o tereré, menta y boldo, cedrón y burrito, té verde y limón, cáscara de naranja y jengibre, anís, boldo y manzanilla, especial para mate, arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Billetera personal, ahora es Personal Pay. Aprovecha hoy el 10% de descuento adicional en los mega descuentos de Punto Farma y además recibís gigas de regalos. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. 2.320 millones es el pozo estimado para este domingo en la lotería Mega Loto. Es 100% en efectivo, así que apúrate que podés ser el próximo millonario. Hacele caso a tu pálpito, elegí tus 6 números de la suerte y regístrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en locales de pago express y aquí pago y en los Biggies de todo el país. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Vuelve el 50% de reintegro con la tarjeta de crédito Bueno Albirroja en locales adheridos durante los días que juegue la selección. Bueno Bank, sponsor incondicional de la Albirroja. Entérate más en bueno.com.py. Con el Cacique arranca el 2025 cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1 millón de guaraníes. Con cada compra de 30.000 tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua. El Cacique, si te conviene. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y toma corrientes de la marca Sica. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986-104-688. AR Electricidad, precio y calidad. Gracias, Edgar. Acá me dicen,
13 partidos jugados por la Copa Paraguay, 5 ganados, 4 empates, 4 derrotas. La última vez que Cerro ganó un partido por Copa Paraguay fue en el 2021. Fue por los 32 avos contra Benjamín Acebal 2-0. Estamos en contacto con la señora Fermina Gómez, madre de Diego Gómez. Hola, doña Fermina, ¿cómo estaba? Muy buen día. Hola, buenos días, Bruno. ¿Cómo anda, señora? Muy bien, muy bien. ¿Sabe que una cosa, doña Fermina? Me llamó mucho la atención el partido pasado, Paraguay versus Brasil. Sí. No sé si era usted, creo que era la familia de Gómez, pero sin entrar en mayores detalles, ustedes se movilizaban en un auto negro, en una camioneta negra. Sí. ¿Verdad? Y yo estaba estacionado al lado, pero yo no me vieron ustedes porque yo estaba con el vidrio cerrado y estaba esperando para bajarme, ¿verdad? Pero me llamó la atención porque se bajaron todos en familia con la camiseta, con el apellido Gómez atrás. Y después me llamó más la atención, señora, que tu hijo a toda tu familia le pide la famosa bendición, ¿verdad? ¿Cómo se dice en guaraní? Ya alguna vez hablamos de ese, el robasae, ¿cómo le dicen que Tupanoy, ¿verdad? Sí. Disculpame en nuestro guaraní, a veces es medio complicado, señora, pero el Tupanoy, ¿verdad? La bendición. Sí, Tupanoy. Y él hasta ahora mantiene esa costumbre, esa tradición, pide la bendición a toda su familia. Sí, hasta ahora. Cuando te ves abuela, sea ahí no en día, o pu ane o tu panoy si os pise. Pero señora, esto él lo hace desde niño, una costumbre, pedir la bendición. Esto desde chico. Claro, acá ya no se da tanto lastimosamente porque, no sé, es una cuestión de tradición, de costumbre, pero en el interior se sigue dando todavía esto, ¿verdad? Que vos le pedís la bendición a tus padres, por ejemplo, en un momento dado, al salir o al levantarte, ¿verdad? Sí, ahora es costumbre, y la bendición la ahora soy, ahora tú, ahora tío, ahora gente a beber. Vio Miami, vio ya, pues ahí, ¿verdad? Miami vio ya por la hace un día y no. Y la gente vendereja allá. Sí. Hoy cuase más boba. Porque la otra vez llegó a esa, ya por la Tupanoy, y tío, y tía, y prima, y primo, de la Itua, no, o Imbacteo, entre 20 a 20 o yureja la bendición. Sí, completito, y tío, pareja, vieja, me la bendición ahí. Sí, completo, la bendición. Señora, de Paraícoama que Diego Gómez oí en la lista de los sub-22. El mejor jugador. El elegido el mejor, ¿verdad? El mejor jugador. Pero tuvo en la lista de los 3 luego de los mejores jugadores de la MLS. Sí. Y acaba de ganar ahora mejor jugador sub-22 de la MLS. Ahora esto acaba de salir, señora. Sí. Señora, soñé por un la fútbol, ¿verdad? Esa soñé por un imitaguié, año el club ojo. Imitaguié ojo a partir de los 7 años allá como club 24. De 6 a 7 años allá como del club 24 y en la San Juan. 24. 24 en la ciudad de nuestra ciudad, ¿verdad? Ahora pues campaña, pero ese te era la pende Buricaya. Colonia Muricaneta. Colonia en Buricaneta. Sí. 6, 7 años ya o jugaba más inferiores, o ya por escuela de fútbol en realidad. Escuela de fútbol, sí. Épico siempre mediocampista, pues señora, siempre. Otro puesto, ¿ve? Siempre. No, mediocampista, pero yo me ya que sé eso ula Paraguay, ¿ve? Ojo, me ese tico, oye, puedo pensar
academia, pues, el 31 de julio, como refuerzo. Voy a San Ignacio, güey. 31 vendas ahí ve Carlos Guilán Club, cuero mía. Gustavo Gómez Club. Gustavo Gómez y Lucena, creo. Cardoso Lucena. Sí. A Pepe Joja como refuerzo. Como refuerzo, hombre. Jaupe, amado esa su bebé. Pues ahora yo profesora Pitu, profesora Petrona Morini. Petrona, es más en día ahí. Sí, ahora yo como refuerzo, Yeyure ese. Ojo como, básicamente, como elegido, amigo. No, es la uña en cabeza de Secuera, profesora Petrona. Pero para Guadalupe Libertad, pero allá. Puedo jugar a los 13 años, enero puedo jugar aquí. Pero antes no jugáis otro club allá. No, directo Libertad puedo jugar aquí. O sea, de Misiones Libertad ya jugamos directo. Sí, así mismo. ¿Pico años y señora? Y años juega puta pues club Libertad y pensión. La pensión, ve. Ahora copio con la celular mi o no viene PM. Lo me acuerdo de ti celular y mi anga ojo a acuerdo ni comunicación a pues la. Pensé que jamás no más. ¿Dónde la hoja no ya hacen anda hay un mico ya la gallo me hace no. No. Gracias a Dios no aguanta paitea. Hermina se te una doña Fermina. Sí. No ando con más de hago radio con allá. Épico va Messi mi épico ni ejendi. Va por ejemplo va hizo de Messi mi. La pues no sé nada por ando guasillo. Pues no mombe, uy ahí es la Messi y o Messi hace no ya iba ahí allá. Esa y ahora con la conversación Alicia. Ella introvertido, o sea, no es guasuya ya. Diego. Dieguito. No. Medio que a su veo, si no ñemos ahí de allá. Exactamente. Y viste su personalidad, su personalidad. Sí. Mejor jugador sub-22, Federico, Fabio, Ariel y Dani. Y está como para irse, hombre, un picón de doña Fermina que hoy Catuma ojo la transferido, Gina. Hombre, usted sería más o menos que diciembre peinado Jotajao. En Miami Mandio y con el épico. No, con ahí año y como llegó al Vicente. Debe viajar de vez en cuando. Sí, así. Va otro reportante de ahí por huracán Milton hoy cuaco a Florida, ve. Ahí tengo la semana mundial por ahí negro, esa negría. La semana mundial por ahí, gracias. Sí. A peor la hizo una lento y doña Fermina. O hija de persona. Apurando se ve dice y la tanto a mí te dice mi mamá dice. Ariel, doña Fermina de la industria. Golpe Brasil, pero doña Fermina te co emoción me mete, pero socorro. Llora y mi de ella la mamá y mamá te pongo la pues se voy que la Dere creí. Dare creyente hoy. Oreras en baite core familia ya huevo cri. Épico alguna vez como en qué pecha gol algún partido, ve. La primera vez como en que la gol la huesa. Porque te oye inclinar lento a ver o ya peste se ve de derechazo allá. Llevando. Pero o comentaba y veme la gol sea pensamos hoy curipesa o apoyo inte yo caje sea estoy colo y coa por telendo.
No me veo así, se la mía. Ah, o sea, no Ivo, hija, no me uy la hice secreto, entonces No, ni a la familia veo, doña Fermina. No me uy la secreto del fútbol, además, había venido familia, vea. No, Doña Fermina, hay que tú llego jugar y nada, Julio, en season di. Amo Inglaterra, sí, gato llena. De Ibion de más de veras. La guare guapa. Guapa. Sí, hoy no quiero la guata aina. No, pega con no allá, pero cheja de amo Inglaterra, ve. Pe Julio en su equipo, ve. A Pepe posiblemente Ojota y Diego. Ojota posiblemente hice Como periodista, como haya hecho y chismoso, se imagina doña Fermina de pijama bandeina. Doña Fermina no invertí tapio Diego la amburica cuave. Por el momento sí yo invertí en ya a la comunidad pues yo recoger pensamiento. Ya posegina. Lo voy a recoger en la cancha, me a veces a gradería, me ahora no puedo hacer. Para su y equipo jueves veo. No, pues ahora por Muricaneta, ahora eso es la pero voy a recoger la cancha. Ya, pe mejorata. Sí. Ajá, individualmente viendo yo guay alguna propiedad, pero otro lado pero donde pico banco un por donde por ahí invertía en agua ya va a aparecer Anabel Nungamba Anadelia pero y por ahí invertía en agua ya doña Fermina por ahí tú entendés te doña Fermina o yo apoma veo endero gana o joganan va el olla pa bebé la pilla y te dimba de vez no va. Doña Fermina, otra consulta. Sí. Un ajeno Paraguay, Pepe Bomba, el oyurende, mamá, ya pues mira, ya te timbori, algún milanesa, el otacho. La oyure, vean, la tallarín de gallina casera. Mañana, justo Curiñañe, mani la Isla Ruazú. Doña Mabel. Doña Mabel. Sí, mamá de Alex Arce. Mamá de Alex Arce, delantero, jugador paraguayo, hijo. Sí, señor. Ñande invitamos de tallarín Ruazú casero. Sí. Sí. De tallarín pico verde y ella poiti o va color de tallarín verde y viajete. Puta azul de tallarín. Mucha salsa. Por la salsa. No vea la salsa ya. Jamás yucar la ruga sube señor, porque cuál tiene cuestión traumática cuando vengan del programa hoy cueje. Más o faena la ruga sube. Se oía ya poco. Antes oía ya poco. Sí. Ay, pues, pequeña Fermina. Hoy por bueno, doña Fermina, mucho éxito. ¿No viajáis más a Ecuador? ¿Algún familiar? No, oyete. Hoy me jugaba a Juan Shaina con de titular. Venezuela contra. Pepe ya pecho guapama la entrada, ya está todo organizado entonces. Sí, así mismo. Agüellita, han a saludar, yo topa lleno, señora. Bueno. Éxito, suerte. Igualmente, gracias. Chao, señora, suerte, adiós. Ahí está, la señora Fermina Gómez, la mamá de Diego Gómez, directamente de Emburicá, hablando con nosotros. Le contó que su hijo, por suerte, no está ahora en el foco del huracán, Milton. Argentina está teniendo problemas para viajar a Venezuela. Sí. Y porque ellos tuvieron Miami como punto intermedio para evitar el viaje de larga distancia. Y además también dice que hay problema con los vuelos por el conflicto político diplomático de Argentina a Venezuela. No, de hecho ellos van a viajar a Barranquilla. Sí. Y ahí van a tomar otro avión con bandera colombiana. Sí. Porque ni aviones con bandera argentina ni con bandera de Estados Unidos pueden entrar a Venezuela. Porque anoche yo ahí en ESPN estaban diciendo hasta... Eso al margen del huracán. Y que hasta ahora no se suspendió el vuelo que va a ser a las 4 de la tarde, creo. Porque hasta estaban pensando ya en postergar y se pedí que se juegue mañana. Pedí que se juegue viernes. Venezuela juega martes acá. Pero hay que ver entonces con la bandera colombiana. Bandera colombiana, exactamente. Qué raro eso, ¿verdad? Que vayan los jugadores de Argentina y con una bandera colombiana. Sí. Las cosas de la política es lo que te llevan a hacer.
Bueno, mira, por lo visto que hoy no vas a estar la tallarín con la gallina casera. Su casero será. Hay que dar a los chicos, de repente salen. Buena transparencia. Puede ser el secreto, ¿sí? Claro. ¿Cómo es? Bella, Ale Franco comía gallina casera. Ale Arce, perdón. Diego Gómez también. Gallina casera con tallarín. Muchachos, pero en el interior, pues eso es muy tradicional: el locro, el puchero, el manicuí, pero la gallina casera, pues, caldo de gallina, mandio chirirí, pero tortilla, cocido con leche. Ariel, antes pero coincide pues que ponele la música de que mi Yambay y pone esa que le llamó a Miguel. Ya está, y ahí completamos todo. Dale, metele acá del Moópico. Vos sabés que le preguntó a la señora. Vos sabés que yo tenía miedo ya que le pregunté de Movio Girande cable. Por mes, inversión, construcción. Está bien. Moya, y después recién estaba hablando de Dios, de la tierra, el cielo, ¿verdad? Y cómo cabe el ser humano, ¿verdad? Y ella le preguntó, ya que las cosas mundanas. ¿Y qué inversión estaba haciendo ahí? ¿Qué inversión estaba haciendo? ¿En su compañía? No. Sí. ¿Cómo? ¿Te envía por Western Union o otra vez? Sí, madre. Señora, esa que con lo mitad y jodido. Sí. Ahora en Inglaterra le va a enviar libras en lugar de dólares. Sí, faltaba. Todo esto se dio el tema de hablar con su mamá porque no es poca cosa lo que logró Diego. Lo que acaba de lograr algo espectacular. Mejor jugador sub-22 de la MLS. Es el mejor jugador de la selección nacional. Es nuestro mejor jugador, sí. A fin de año se va a Europa, ¿no? Un presente, pero como para guardar un cuadrito, ¿no? Y encima un tipo de perfil bajo. Que no quiere decir que esté bien el que sea de perfil bajo y no, pero creo que dentro de eso es un tipo muy equilibrado, que se nota hasta cuando juega al fútbol, ¿verdad? El equilibrio que tiene. Y eso que contaba Bruno se dio después en el final del partido contra Brasil. Era una delegación de 30 personas aproximadamente. Todos sus parientes y él a toditos le pidió. Yo estaba mirando, o sea que te conté que yo me encontré con ellos antes del partido. Temprano llegan. Yo llego muy temprano a la cancha, como siempre suelo contar. Sí. Y en el estacionamiento de la APF, ellos estacionaron sin darse cuenta al lado mío. Y yo le estaba mirando del polarizado porque ellos no me veían a mí, pero yo le veía, ¿verdad? Pero vos ya viste que tenían camiseta de todos Gómez. Tenían Gómez, ¿verdad? Sí. Y después, vos sabés, todo un protocolo será. Se prepararon, ellos bajaron sus cosas. Un entusiasmo tenía. Sí. Y yo me fijé porque fueron todos. Y vos sabés que en una camioneta muy sencilla, tranquila, una familia muy tranquila. Vos te das cuenta enseguida, ¿verdad? No, claro, porque eso más allá. No esa gente acelerada, tipo con guardia, qué sé yo. Vos te das cuenta el que hay algún jugador que está surgiendo, algo ya llega luego con guardia, que estos desplazamientos, 2, 3 camionetas, ¿verdad? O si no, ya le trae el representante, le maneja todo. Y vos sabés que todos apretujados llegaron en una camioneta. Vos sabés que increíble, ¿verdad? Porque acá me comentan que ella es una señora muy trabajadora y que ella es madre soltera. Y ella es Gómez. Y el hijo, su hijo Diego, lleva el nombre de la mamá, el apellido de la mamá, el apellido de ella. ¿Verdad? Y es muy sacrificada la señora. Acá me está contando alguien y me dice, no te diste cuenta por el apellido, me dice. No, a veces pues hay casos que, por ejemplo, Gómez, por ejemplo, o González, ¿verdad? Pero son de ramas totalmente diferentes, no se conoce, pero tienen el mismo apellido, ¿verdad? ¿Pasa eso en Paraguay? Sí, yo no quise meter la pata ni preguntarle tipo Ariel, casi le preguntó vos sabés que yo estuve a con qué punto banco, de decirte. ¿En serio? Pues yo te conocía también, sí. A preguntarle por el apellido o por el papá. No, por el papá, cómo toma este momento, todo. Y vos sabés que yo no quería meter la pata. Pero menos mal que no por algo me callé. Yo me venía callando, porque no le mencionaba, pues, ¿verdad? Entonces, ya con los años uno va adquiriendo experiencia, pues puede meter la pata. Una vez le preguntaba a una señora y me dijo, no, el papá nunca apareció y vos te quedás medio cuadrado, pues, ¿verdad? No, una familia muy... O te dice, por ejemplo, ya el papá murió, te dice. Muy bien.
¿verdad? Hace poco murió, entonces te queda como que... Claro, mejor más si no mal toca el parado, tema. ¿verdad? Entonces, Sí. si no le menciona, pues entonces es mejor no decir, ¿verdad? Totalmente. Lo que el entrevistado no te menciona, pues... Una vez un compañero le preguntó a los Romero que tienen... salió con una evasiva a buen entendedor. Sí. No me Después acuerdo- con no el me tiempo se acuerdo- supo... No conocía si era Ángel o Oscar, sí, también. Sí, con el tiempo se supo, Exacto. ¿verdad? De que la mamá se quedó encargada Y con la- el la tío. abuela. Y Con la- la abuela, la y abuela. el tío. Sí, Se quedaron muy como los importante. encargados de... Como el plato que se volvió característico también, aunque no se quiera aceptar, es una realidad. Muy fuerte. Entonces, como que cuando hacemos este tipo de entrevistas, siempre está latente esa posibilidad. El tallarín con Uruguazú Y casero, compañero. esa pregunta le hiciste posta. ¿Por qué será que nos gusta más el verde, che? No es simplemente el color, verde. claro. Pero ella no El filo entendió, verde. ella pensó por la salsa. No, la No, salsa ella es- no casó esa pregunta. Sí. Vos sabés que la otra vez se fue al Quincho, un músico, con su señora, y la señora es la tía de la novia de Diego. Son de allá de Misiones también. Ah, de Misiones. Músicos, sí, Chucky Faneo, que de Steel Rose se fue con la señora, los dos son abogados. Y estaba contando que en la cena de fin de año, Diego no hablaba. Ya venía de Linder y todos le miraban y no hablaba. Y después le dijo al músico, a Chucky, le dijo, ¿cómo pasa con la foto con vos? el otro, no. Para la cosa al revés. Y hay un parentesco ahí de la chica con el animal Quintana también. Ah, Que mira, de la zona. que es de la Ahí zona. pues son todos, sí. Pero viste que También. Diego Gómez es muy introvertido, no habla mucho de su vida profesional, ¿verdad? Con su familia. Sí. No le cuenta nada de Messi, él no habla. Bueno, a ver, tírame eso. Lo que cuenta Johnny. ¿Qué pasa? Johnny mete información cloacalmente en el grupo. No, información de tubería, no. Dale. Tírame Ariel y vende Egar. Doña Fermina no invertí tepio Diego la Murica Cuave. Por el momento sí yo invertí en ya a la comunidad pues yo recoger pensamiento pues. Ahora recoger en la cancha me a veces a gradería me ahora no puedo café. Para su y equipo Cueve veo. No, pueda ahora por Muricana ahora eso es la pero bueno como la cancha. Ya, pe mejorata. Sí. Ajá, individualmente viendo yo guay alguna propiedad, pero otro lado no pero donde pico banco un ya invertía en agua ya va a aparecer No se cuenta, que era la no se cuenta. Anabel Nungamba pero y por invertía en agua ya doña Fermina. Por eso te entendés de Doña Fermina o yo poma veo endero gana o juegan va el olla pa bebé. La pilla ya te dimba de vez no güey. No, a la cuña cara, iba a leer. No, impugnado, ya cuidaron. ¿Y cómo era lo de Ariel? Esa parte de sacarme toda descripción de los menús. Los menús. de tierra adentro. Sí, no. Pues yo no le veo a un Roque Santa Cruz comiendo un tallarín con Uruguazú casero. No, pero Roque pues es más Sí, citadino. bueno, y Roque es uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol paraguayo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, claro. Pero, por ejemplo, no le veo yo con ese... No, o sea, no depende del tallarín con Uruguazú casero si es tanto así. No solo No, nadie dice eso. Pero viste que el menú de... Sí, pero te puedo desafiar de que dos jugadores históricamente seguidos. te puedo desafiar que históricamente Tierra Adentro fue el gran productor del fútbol paraguayo. Claro, no. Ariel, sí, una sí, cosa sí, a favor que yo creo que también puedo manejar, porque, o sea, acá en Paraguay por el interior está muy cerca, ¿verdad? Sí. Vos te vas nomás. Sí, ya. No, acá en Lambaré nomás lo Federico. Vos Acá sabés en Lambaré ya pasé interior alguna parte. vos sabés que no me deje mentir, gente más de nuestra edad. Vos sabés que cuando se iban a trabajar a Buenos Aires a buscar su futuro, la mamá o la abuela le preparaban gallina casera. La vianda, sí. La vianda, Sí. gallina casera le preparaban. Sí. Y eso llevaban ellos para comer durante el día que duraba el viaje. Sí, señor. Increíble, pero ese también era el menú. Hablando un poquito de cómo quizás sea el menú principal, ¿verdad? Más allá de lo que nombraba Ariel, le preparaba la mamá o la abuela siempre al que se iba a buscar su destino a Buenos Aires. Clásico, ¿verdad? A ver, Ariel, ¿qué más tenés, hermano querido? ¿Vos te acordás el colega subió con eso a un avión? No. ¿Vos viajaste? No. Vos viajaste, te juro por el amor de Dios. Yo me viajé. Vos viajaste Vos agarró todo el avión, vos sabés. Su compañero que en paz descansa y Corte decía, ¿qué trajiste? Decía,
Vos sabés que llevó... Una Dani, vianda así. creo que fue el avión a Córdoba, aquella vez de Sabela con Peluso. Sí, el mismo. Porque era un vuelo corto. ¿Y qué olor a qué había? Se sentó atrás y No, no, era algo de apoyo. Bien casero. Una cosa de loco. Y llevó su vianda para... No, una locura. En un avión. Tira. Sí. Doña Fermina, otra consulta. Un ajeno Paraguay, Pepe Bomba, el oyurende. Mamá, ya, pues mira, ya te bori, algún milanesa, el otacho. La oyure de Angoja es la tallarín de gallina casera. Mañana, justo Puriñañe, Mani de la Isla Ruazú. Doña Mabel. Doña Mabel. Sí, mamá de Alex Arce. Mamá de Alex Arce, delantero, jugador paraguayo, digo. Sí, señor. Ñande invitama de ahí, tallarín Ruazú casero. Sí. Sí. De tallarín, digo, verde, y ella, pues, va de color de tallarín, verde, y viajete. Puta azul, ese tallarín. Mucha salsa. Con la salsa. No, vea la salsa ya. Jamás yucar la ruga sube, señor. Pues, ¿cuál es la cuestión traumática cuando venían del programa hoy? Después. Más o faenar la ruga sube. Sí, oye, ella, pues, oye, ya, pues. No, sacame ese especial de Ariel, hermano. Cuando hace la descripción y después la llamada que mire. Ese es clave, Ariel. Quiero sangre, por favor. Vamos, Edgar, y hablamos de el partido de Cerro, pero creo que tenemos que ir a lo de la selección paraguaya, muchachos. ¿Qué pasa, Ariel? No. Qué curioso sos, ¿sabes cómo te conozco? Cuando le empezaste a preguntar chismosos, o sea, no, pero viste que los jugadores pues invierten, le da no, gusto, sé, pero... compró ya, qué sé yo, está haciendo un predio deportivo. Viste que Alex nos contó que su mamá la mamá de Alex nos contó que Alex, por ejemplo, le hizo primero para su casa y después él está haciendo para su casa ahora. Y Enciso, por ejemplo, que construyó un predio enorme que ya está dándole utilidad a su padre. Entonces, claro, en Caguazú y así, algunos jugadores que invierten a lo grande, que está muy bien, ¿verdad? Está bien, claro. Invertir Gómez y los campos son muy lindos, hay muchos jugadores que tienen ahí. Y por eso pregunté. No está mal, pero yo me parecía mío ese que va a sacar un crédito. No sé. Referencia comercial. ¿Cuántos terrenos tienen? Sí, señor. Edgar, y estamos, continuamos, vale. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, tu sueño y el de tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. La parrillada perfecta es con Pollos Don Juan. Salchichas, chorizos con queso, botifarras, hasta bien hay besitos picantes. Acércate a cualquiera de las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. En caso de estreñimiento, la Felax, que es lactulosa, es la solución inmediata y segura. Regula y corrige la evacuación intestinal, apto para todas las edades. La Felax lo encontrarás en las principales farmacias del país. Representa y distribuye Bioetec Pharma. Descubrí la Forranger, la pickup más moderna y equipada desde $34,900 en Taperu Villa Confort. Tecnología avanzada y una garantía de 5 años que supera cualquier competencia. Agenda tu test drive hoy mismo llamando al 021-671-900 y comproba por qué es la mejor opción. Bueno, tema selección paraguaya. Es razonable pensar que en los planes previos figure una derrota contra Ecuador. Sí, siempre.
Pero con una consigna sería en ese caso, porque tenemos que ganar la Venezuela sí claro, o sí. No, por eso uno es optimista, ni hablar la victoria, ¿verdad? Pero sí, pensando en el plan ideal, sería igual que el combo anterior, un punto de visitante y los 3 sí o sí con Venezuela. No es que con Brasil no era, ¿eh? Era, ahora que hablábamos que íbamos a estar contentos, pero mirábamos de rojo, pero acá sí, con Venezuela es la victoria es... Claro, si el combo pasado había un piso de 2, aquí Sí. ya no se marca lo del 2, era por lo de Brasil, pero además sumarle que Brasil no es rival directo, más allá de lo que te dice la tabla ahora, Venezuela es rival directo y Ecuador, hasta para los que recuerdan la eliminatoria de Italia 90 en Guayaquil, perdimos una clasificación insólita. En Guayaquil. Sí, En Guayaquil, pero sí. ya que es en Quito con el tema de la altura, los mejores resultados de Paraguay fueron cuando se logró el punto. Entonces acá cuando habíamos debatido con el tema del combo y que termina siendo un éxito, fíjense que ya hay localidades agotadas para Venezuela y Argentina, más de 10.000 entradas ya vendidas, era porque el partido de mañana es un partido de muchísima complejidad. Sí. Es más, acá siempre recordamos que Alfaro, que seguramente se lo iba a echar si es que Ecuador no le ganaba a Paraguay. Por eso cuando hacen esos últimos 2 goles sobre la hora, ellos festejan como si se hubieran clasificado. Pero, o sea, no nos tenemos que desesperar si hay una derrota contra Ecuador. No, porque... Pero ahí es donde uno va el tema de la forma. Esta mañana temprano me dijo, en televisión yo decía, es previsible que se pueda perder contra Ecuador. Me dicen, no, pero vos sos muy pesimista, ¿cómo? ¿Por qué hablar así si estamos bien? Nosotros la selección está bien. Puede ganar Paraguay o puede empatar. ¿Por qué ya de entrada decir que se puede perder? Porque es el hincha, ¿verdad? Sí. Porque suena el famoso abrir el paraguas. Claro, no, me dice hablando de tu temporada de es muy huracán. pesimista. No, claro, yo lo que no creo, Bruno, que Dani habla de la forma. Primero, no creo que la forma sea deshonrosa porque ya está con otro chile de equipo. Ahora, no creo que la derrota despierte el famoso que se vayan todos que despertaba hasta la Copa América, ¿verdad? Que cada que perdíamos ahora salgan todos, no vengan más y cambio de técnico. No, eso no va a despertar. No va a despertar la derrota, sí una decepción para la gente que piensa como te decía el colega, el tema de, señor, hay que ganar, pero vos evaluás bien lo que es Ecuador en su cancha y hoy está dando el equipo, te escuché esta mañana, si es el equipo, un equipo con gente que está... ¿Cuál es el equipo que vos pasaste? Está muy bien posicionada. ¿Ratito en el arco? Sí. No, el equipo de Ecuador. Hablando de eso, ¿vos sabés que muy bueno. Acusaron al Alfaro de enviar un espía al entrenamiento ayer? Sí, vi en un programa televisivo una periodista denunció a alguien extraño, pero parece que es cierto. Parece que Radio Escándalo. Una persona me dijo que... Bueno, parece que es cierto. Después le comento. Y si es cierto, está bien. ¿Y cuál es el problema? Se juega en todas las canchas. No, pero hicieron una novela de estos colegas ecuatorianos que Alfaro envió un espía en la selección ecuatoriana que estaba viendo todo lo que estaba pasando, que mostraban la imagen, ponían en círculos. ¿Viste cuando vos buscas un fantasma? ¿Verdad? Y así más o menos. No, y una periodista, colega... no hacía un contacto telefónico, no sé, me ultratumba lo que no es la misma que dijo que Ale Arce no iba a hacer ni un gol. Es como dice Federico, Radio Escándalo. Se juegan todos los campos. Sí. Yo me acuerdo cuando Paraguay va a Santiago, también Paraguay había denunciado que Chile mandó drones, espías, y desde Paraguay no negaron. Salió bien porque terminamos ganando 3-0 ese partido, ¿verdad? Pero por algo ellos solamente muestran los 15 minutos después lo otro. Y con los contactos que tiene Alfaro, por algo se fue tan rápido, tan temprano. Vamos un poco a los probables equipos de Paraguay, tanto de Ecuador, y seguimos opinando de la eliminatoria. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa
y posta, cantidad y calidad garantizadas. Ven a Bristol y aprovecha los precios locos con descuentos imbatibles en todos los productos, y con tus compras participas del próximo sorteo este 31 de octubre para ganar una fabulosa Volkswagen Taos 0 kilómetros 2024. ¡Qué locura! Visítanos en una de nuestras 90 sucursales. Contactanos por WhatsApp al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cooperativa Capiata, con más de 165.000 socios, ubicada entre las 10 mejores cooperativas de ahorro y consumo del país, con 9 sucursales en todo el territorio nacional, 5 bocas de cobranzas. Asociate ya mismo y disfruta además del Club Social y Deportivo, Colegio Politécnico, Centro Médico Taba, Instituto de Arte, Polideportivo y la nueva división Electrodomésticos. Cooperativa Capiata, 40 años juntos alcanzando metas. Perdón, hay un equipo bastante diferente al que se venía manejando. Sí, pasaba Johnny un equipo que y con cambio sería de figura más probable, y todo, sí, cambio de figura. Y con una duda también que podría darse de por medio, ¿verdad? El equipo sería con Gatito Fernández, Gustavo Velázquez sería el lateral derecho, Gustavo Gómez, Omar Alderete y Agustín Sández como lateral izquierdo. En el medio campo, ahí no hay sorpresa. No. Ahí creo que dijimos Velázquez o Arce, ¿verdad? O Cáceres. Cáceres, pero claro, Cáceres. Juega Velázquez. Pero juega Velázquez, ¿verdad? Sí. Y aquí en el medio dice Almirón a la derecha, Cubas, Damián Bobadilla, y está la duda, dice Johnny, entre Arzamendia o Villasanti, que podría jugar Arzamendia de cuarto volante a la izquierda, para parar 4 ahí. Y si no es de esa forma, si juega Villasanti es para parar con 3 otra vez la zona de volantes. Pero según este equipo, que es lo que da a entender la contratapa a veces. También, cuando claro. dice si va a ser Sandes o Arzamendia o los dos. O los dos también puede ser, ¿verdad? Arzamendia con Berizzo jugó contra Brasil y Argentina. Ahí. Como un volante a la izquierda. ¿Y qué tal? Bien. Y bueno, sus mejores partidos, increíblemente, en la selección. No sé cómo hace en la altura, ¿verdad? Tiene la pegada a su favor también. Y la búsqueda para Pita y Arce. Yo creo que está bien el equipo. Y está para jugarse con 2 delanteros. Isidro Pita continuaría de titular y se agregaría la presencia Alex Arce. Alex Arce ya confirmamos nosotros que iba a jugar. Sí, por eso, él se agrega al equipo, pero jugaría Pita también. Pero sería también con Pita. Sí, con Pita. Ah, mira, 2 delanteros. Sin Enciso. Pero Enciso, no sé dónde salió esto que llegó con mareo, que tuvo problemas. Eso es real. Sí, en el TikTok de Ramón Sosa. En el live de Ramón aparece Enciso. A ver. Miren hasta el final. Mira que lleva allá, ¿eh? Hermano. ¿Por qué no me contestas el mensaje? Ahora recién llegué. De la zona, mira tu cara. Mira tu cara. Acá la gente pide por vos encima de ese. Primera vez. ¿Te pedí tu tarjeta, Juli? Ah. Me meteaban, no sé. Varios. A ver, hermano. Yo. Bueno. Me metió, hermano, ¿por qué, amigo? ¿Pero qué pasó? Va a decir una cara ahí, anda que ponga ahí. Mira. Vamos a hace años. Alex. Hace años sopa japonés. Hacen mismo. ¿Qué te hizo sopa japonés? Y un bucacho o sea que le dio de comer una sopa japonesa, se sintió mal Julio Enciso. La altura de Quito es una 2.850 nuestros Juanma, ya les tengo. Estoy preocupado por Juanma. 2.850, el calor húmedo y esa, vos sabés que parece esa presión
no sé cómo explicarte, es algo muy... Vos llegás al estadio y estás en una altura, otra vez que estás comprimido, no sé cómo te voy a explicar. Y Julio entonces no se sintió bien, estaba explicando en el directo en TikTok, ¿verdad? Pero él argumentaba que era una cuestión también de no alimentarse bien y no dormir bien, o sea, anda que por ahí, Wimba bebé decía, ¿verdad? O sea, que no comió nada. Creo que no sé si tiene que ver con el efecto de la altura también de paso, ¿verdad? Pero él habló del vuelo. Él habló, por eso, él habló del vuelo. Claro, no tiene que ver con su estadía en Quito. Claro, no, el que no durmió bien fue pues en el vuelo, sí, ¿verdad? Bueno, ya vamos a ir a Johnny. Combo Graderías Norte agotado. Combo Graderías Sur agotado. Combo Plateas agotado. Combos Preferencias D de dedo agotado. Combo VIP Albirroja agotado. Quedan solamente preferencias A 400.000, preferencias B 400.000 y preferencias C 600.000. Pero, perdón, este era el precio del combo. Creo que ya a partir de ahora se vende solamente por separado. Para el partido contra... Ampliaron hasta el 14. Ampliaron otra vez. Iba a ser el 4, el viernes pasado ya ampliaron... ahí me callo. Sí. Si es por así, eso, Federico... por eso hoy es 9, ¿verdad? Sí, hoy es 9. Claro, porque el 4 iba a ser el primer día de terminar todo. Y ahí ampliaron 10 días más. Perfecto. Importante ese dato. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, Móvil Free. Bruno, ¿cómo estás? Buen día, saludos para todos. Es importante aclarar al hincha o a la gente que es el combo. Bien, Bruno, por aclarar, porque al decir agotado, el hincha va a entender que ya no hay entrada. Es el combo. Claro, no, el combo Paraguay, Venezuela, Paraguay, Argentina, no, porque tenemos que llenar el estadio contra Venezuela, Johnny, a como de lugar. Sí, yo también le quiero ganar a Venezuela. Tengo aquí en la retina ese gesto de Dudamel en conferencia de prensa burlándose de que supuestamente le enviaron una mujer en el hotel. ¿Te acordás, Johnny? No, terrible. Que le trató de amateur a los dirigentes. Sí. Sí, en el 2021 fue, ¿verdad? Parecía Mourinho para Rusia aquí en conferencia. Claro, para Rusia 2018, sí. A Venezuela el último en pandemia le ganamos, ¿verdad? Sí. El gol de David Martínez y un gol. Sí. Y que se complicó porque después ese chance le hace el descuento. Fue el último partido de local de Berizzo, que la gente gritaba fuera. Poca gente había, sí. Justo coincidió mañana con es el aniversario, me dicen acá. Mañana 7 años se cumplen, será. Claro. Justo mañana. Y por eso hace poco cuando recordamos lo de Barranquilla, dijimos, bueno, ahora dentro de poco vamos a recordar el mazazo. No. La otra vez estaba cerca Paraguay-Argentina con el gol de Aero, estuvo cerca de Paraguay-Brasil. Sí. Fue casi el mismo día también, bien. Seguimos con el debate, muchachos, y tema selección paraguaya, campeonato, Copa Paraguay, tenemos todo un poco. Edgar, por favor. Vuelve el 50% de reintegro con la tarjeta de crédito Bueno Albirroja en locales adheridos durante los días que juegue la selección. Bueno Bank, sponsor incondicional del Albirroja. Entérate más en bueno.com.py. Como Tire te sorprende con una promo imperdible, 15% de descuento con cualquier medio de pago y con tarjetas Itaú. Podés financiar hasta 12 cuotas sin intereses y eso no es todo. Llévate un hobby de regalo comprando 4 cubiertas. Kumo es la única cubierta en Paraguay con una garantía especial de 180 días contra daños en el camino. Descubrí más en Kumo Paraguay. Avanza seguro con cubiertas Kumo Tire. Visítalos en Chacomer, Casa Central, 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Descarga la app Petrosur y empezá a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empezá a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. En
En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Federico, acá me dicen que hasta mañana están disponibles los Mañana, cupos. bueno, ese es por el tema entonces de la, ¿cómo se dice? Cuando la disponibilidad. Eso quería Porque yo justo leer. vi el viernes, pues yo también quería comprar la entrada, pero después vi que para los clientes de bueno es exclusivo el tema. Acá está el Sí. comunicado de la APF con respecto a ese tema. Dice, esta oportunidad de adquirir las entradas para ambos partidos a precio promocional estará disponible hasta el próximo 10 de octubre, es decir, hasta mañana. Posterior a esta fecha, se liberan las entradas individuales para el partido contra Venezuela. Y ya casi no hay, ¿no? De acuerdo a lo que estaba... No es ninguna coincidencia que sea El partido. hasta el día del partido. Sí. Porque dependiendo de eso ya, ahí el mercado va a reaccionar de acuerdo a lo que va a ser el partido Pero de que mañana. bien reaccionó, porque si no hay más platea, por ejemplo... Es que le enganchaste con precios promocionales el partido de la Argentina. Claro, sí. Bueno, seguimos, Edgar, por favor. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención, algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Génesis, el agua mineral naturalmente alcalina que te hidrata 3 veces más gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis agua mineral alcalina. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticamlen.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo, parrillero u pizza. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, probaste, te gusta. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo-Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puchupé, Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol, no te olvides. Ello Puchupé, Quitadol. Es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Bueno, a ver, dentro de lo previsible, en los cálculos entonces se puede perder contra Ecuador, no es para bajonearse como se suele decir, como dicen los muchachos de hoy. Y es un partido de alto riesgo. O depende mucho de cómo se pierde también. Un empate yo lo firmo. Un empate yo lo firmo ahora y sí ganar la Venezuela. Eso es. Ya acá de local no se mueve. Duda. Yo también. Yo cuando te hablaba de la forma es justamente eso.
Porque si hay un resultado abultado, claro que va a bajonear. Y, quierase o no, va a generar una presión extra a lo que va a ser el partido de Venezuela. No te digo que sí, porque si sacamos un punto, igual Paraguay está recontra obligado a ganarle a Venezuela. Pero si hay un traspié y además no se juega bien y es algo abultado, no es que, lo que decía Federico, vamos a volver a la época Copa América, pero va a ser un poco rebuscado sostenernos en lo que fue la vibra del combo pasado, porque no es solamente porque se le empató a Uruguay. Cuando la gente vio cómo se jugó en el Centenario, Claro. eso también ayudó. Entonces la gente vio otra cosa y queremos seguir viendo otra cosa. Claro. También fueron años, entre Berizzo, Guillermo, ni hablar Garnero, fueron años de ver equipos muy malos, acostumbrados a perder. El tema de cómo se reacciona. Fíjate lo que decís, que con Alfaro es la primera vez que sumamos en 2 partidos consecutivos. Claro. Hasta Porque eso no había pasado. siempre en un combo con Guillermo Garnero perdíamos un partido. Sí, o era 3 puntos en algún caso, pero después de perder o antes de perder. Claro, en Era el debut de Garnero se pierde en la cancha de River contra Argentina, hablando de partidos perdibles, y después se le gana a Bolivia. Se saca un empate valioso en Santiago y luego venimos a perder contra Colombia. Y O sea, antes en la cancha de Cerro perdimos contra Uruguay. con Uruguay. Y luego vamos y con al... Chile, ¿a dónde jugamos? Defensores. Que perdimos también. ¿O fue...? Con Chile fue el debut de... No, se pierde contra Chile y vamos a ¿El gol en Barranquilla. contra? No, vamos a Barranquilla, el empate increíble que los colombianos todavía no pueden creer, porque allí claro. ellos quedan fuera. Ellos quedan fuera, sí. Contra sí, Uruguay que fue Uruguay abajo acá. del arco la tiraban arriba. Claro, contra Uruguay fue acá, gol de Suárez en la cancha de Cerro, después vamos al Mineirão a perder 4-0. No, terrible. No, por O eso, sea, así fíjate como que veníamos, ni siquiera sí. hicimos 2 de 6 en algún combo. No. Para entender, pero tampoco achacar demasiado, entonces si se pierde, no. Tampoco abrir el paraguas con el tema de la tormenta y que los muchachos sean conscientes que aunque se saque un empate mañana, el partido es el martes. Bueno, Johnny, a ver, ¿cómo viene Olimpia para el fin de semana? Y si querés aportar algo, por favor, con respecto al tema selección paraguaya de fútbol. Sí, señor, y es el equipo que me pasaron. Vamos a ver si se confirma finalmente el caso de Villasanti o Arzamendi, y después me parece que, porque también estamos cruzando informaciones con Miguel Cáceres, él también tiene la información que en punta están para arrancar Alex Arce junto a Pita el partido de mañana por las eliminatorias. Y Olimpia, clasificado a la siguiente etapa de la Copa Paraguay, el sábado, el partido contra Sol. Ayer estuvo Tiburón Torres, el técnico de Sol, mirando el partido, pero Olimpia jugó con equipo alternativo solamente Capazo, que jugó 45 minutos, Gastón Olveira y Derlis González, los titulares. Me parece, Bruno, que por el partido que ha realizado el caso de Paraguay Espínola, ayer consultaba si lo sacaron por el rendimiento o lo guardan para el sábado, y me dicen que está para ser nuevamente titular el lateral por la zona derecha. Entonces Olimpia jugaría con Gastón Olveira, Paraguay Espínola, Capazo, Barreto jugó 45 minutos, terminó bien, Capazo también. Facundo Sabra tuvo una banca de expectativas, pero no ingresó en este partido contra el 3 por Copa Paraguay. El medio sería con Richard Ortiz, descansó, al igual que Alex Franco. Derlis, que jugó todo el partido, podría aparecer acompañando a Hugo Adrián Benítez, estuvo en las gradas. El delantero Benítez, Redes jugó en el segundo tiempo, arrancó el partido en el segundo tiempo, y el otro extremo podría ser el caso de Hugo Fernández, que también jugó solamente 45 minutos ayer el partido, o recurrir al sub-19 y veremos si es Zarza, si es Cano, y también no hay que descartar que en algún momento Paulo Riveros pueda ser parte de ese reglamento, el caso del sub-19 en Olimpia. Bueno, Johnny, Derlis González, ¿qué tal lo viste ayer? Jugó de 10, me dijiste vos, Federico. Segundo tiempo jugó arrancando de atrás, hizo jugar al equipo. A mí me gustó. Él fue clave para levantar con Redes el pero estuvo mal otra vez el primer tiempo. Primer tiempo mal, fino, pero ¿no? Más de punta. Sí. Pero cuando lo hizo jugar al equipo y retrocedió unos metros, fue gravitante.
Y fue influyente para que Olimpia ganara el partido. Pero puede ser, Johnny, esto ya de cara al fin de semana de fútbol, ¿puede Derli arrancar así? Claro, sí, señor. Acompañando al delantero, es cierto. Siendo el enlace, ese enganche, pero para eso tendría que utilizar al extremo, que podría ser Hugo Fernández. Johnny, pero está de acuerdo, porque él bajó, cambió de posición. Hasta por el momento vino hasta el círculo central. Porque el primer tiempo, poca actividad. Pasa que la vara con Derli es muy alta, Ariel. Sí. Y yo con un rendimiento normal no le doy la figura a Derli. No, ahí ya vas a entrar en problema con Darío, ¿verdad? Pero a mí me gustó. No sé si fue la figura, pero que él tuvo mucho que ver para que Olimpia gane el partido de ayer. Tuvo muchísimo que ver. Lo que pasa es que antes del 3, en algún momento le vas a hacer gol. Ese equipo está cansado. Físicamente le supera muchísimo. Entonces, para mí no fue parámetro, pero para que él pueda tener ritmo futbolístico está bien. Jugó ayer este partido de Erlis y seguramente va a acompañar a Benítez en la delantera. Mira que el año pasado San Lorenzo con su equipo paralelo le eliminó a Olimpia. Y sí, Ariel, pero en ese momento para que ese Olimpia era diferente. No sé cómo explicarte. Yo creo que Martín Palermo es muy diferente a Aguirre, cómo encara todos los partidos, principalmente este Martín Palermo de la segunda temporada, ya del clausura, no quiere perder nada, cuida todos los detalles, y por eso digo que este equipo de 3 de febrero ya descendido, en algún momento le ibas a hacer gol. El amigo Esteban Mesa me dice: qué crack Morínigo de Olimpia, el lateral izquierdo. Muy bueno. Jugó muy bien ayer, sí. Jugó muy bien. Realmente se movió, empujó al equipo desde atrás, tiene mucha técnica. Ya había hecho un gol contra Colegiales en la Copa Paraguay y ayer volvió a ser importante para el equipo. Sí, y me parece que Palermo lo pudo utilizar como cuarto volante. Con Zavala y Tobías Morínigo. Allí cumple con el reglamento sub-19 y utilizar a Redes por derecha. Bueno, está muy bien. ¿Se puede decir aplazado Montenegro? ¿No está todavía al 100%? Sí, le cuesta. Bajo nivel contra Guaraní, contra General Caballero cuando ingresa y después ayer también. No, el contra Luqueño, el partido pasado, contra Triqui. Contra Trinidad, sí. Anduvo mal, retrasó mucho la pelota, constantemente retrasaba. Sí, y señor. lo de Morínigo que decir, Johnny, es lo que estábamos planteando, ¿verdad? Ya que Derli estuvo bien ayer detrás del punta, puede ser Redes, como estaba mencionando, Redes a la derecha, en el medio Derlis, a la izquierda Morínigo y punta a punta Hugo Benítez. Si bien con Palermo no tuvo la posibilidad de jugar como cuarto volante, con Chiqui sí, ya jugó aquel partido contra Nacional. En el campeonato de apertura, Román fue lateral y Morínigo fue el cuarto volante. A lo mejor, si la necesidad exige, aprieta para tener ya con en este caso el sub-19, todavía Morínigo podría cumplir ese papel de cuarto volante. Sí, señor. Bueno, habló Gatito Fernández, arquero de la selección, mezclando un poco las cosas, Johnny, entre Olimpia y la selección. Venimos de 2 partidos muy buenos, dijo, pero no nos quedamos con eso, continuamos buscando sumar puntos para nuestro sueño, que es llegar al Mundial. Diego Gómez fue elegido hoy, hace cuestión de 1 hora aproximadamente, fue elegido como el mejor jugador sub-22 de la MLS. Y Johnny, ¿vos escuchaste el equipo que pasó, Fabio? Podría no jugar Enciso, decía. ¿Qué pasó? Vos mismo pasaste, Johnny. Sí, señor. Y consulto sobre Enciso. Y no me extrañaría que vaya a la banca. Vos sabés que a mí me cuesta creer, Johnny. A mí también, pero después consultando, no me parece mala idea tener doble lateral. El caso de Sandes, Arzamendia. Eso podría ser una especie de línea de 3 también por el medio, si Almirón va como enganche, poner a Bobadilla, Cubas, Arzamendia, Almirón que pueda arrancar por derecha, después meterse por el medio y tener a 2 tanques, el caso de Arce y de Tita en la delantera.
Está bien. Y tener bien físicamente a Enciso para el partido ante Venezuela. Muy bien. Gracias, Johnny. Un abrazo. Hasta cada momento. Adiós, hasta cada momento. 2.320 millones es el pozo estimado para este domingo en la Lotería Mega Loto. Es 100% en efectivo. Así que apúrate que podés ser el próximo millonario. Hacele caso a tu pálpito. Elegí tus 6 números de la suerte y registrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en locales de pago express y Equipago y en los biggies de todo el país. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Y llegó la promo de Santa Elena que te premia con un espectacular 0 kilómetro viajes al Caribe Play 5, millones en efectivo y muchas botellas de regalo. Participa enviando un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vinos Santa Elena. Santa Elena, calidad y confianza desde 1942. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook, Energy Gas, Instagram, Energy Gas-PY. Y llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, tu compañero de viaje contra el vértigo, las náuseas y el mareo. Lo mejor es de Quimfa. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Acá me pasan, habla hoy de Cachese. ¿Cuándo habla Los Alfaro? dos, claro, Hoy ya antes del partido. Habla Alfaro. ¿verdad? Habla Alfaro a las 4. Ancho perfil, ya está. Sí, a las... Que vos decís que van a tirar entero ininterrumpido. Y va a hacer una conferencia especial no, que va a ser para los ecuatorianos también. Marini un ratito, Wilson, por favor, o Ángel. A las 4 de ¿A las 4 de dónde? Al aire Ariel? que suena el teléfono de Diego. Y en el ¿cómo se llama? ¿En En el cronograma el dice? cronograma de las 16 dice. Hubiesen puesto ecuatoriana, ahora sí es que era hora Sí, ecuatoriana. es 4 de Ecuador, el 6 de la tarde de acá. No, sí es que 4 ecuatoriana, digo, hubiesen puesto, porque pusieron a las 6. Se supone que es para Paraguay esta comunicación, no es para Ecuador. No sé, ¿verdad? Acá yo tengo el cronograma y dice conferencia de prensa. No hay que tener seguro eso porque... No, a las Vamos 4 de a la tarde, Ariel. No, pero ¿hora de dónde? Hora paraguaya, a las 4 de la tarde, hora paraguaya. Ahí sí. Un saludo para los muchachos, a los amigos del Club Esportivo San Rafael de Itaguaguazú. Salieron campeones de la Liga Itagüeña Nañamembú de fútbol la semana pasada. Audiencia total en Itagua, hermano querido. Sí, yo conozco el Esportivo San Rafael. Si ustedes llegan a conocer, está sobre la ruta, la avenida principal. No le llamen a Diego. Hora ecuatoriana. ¿Y a qué hora va a ser de Paraguay? A las 6. A las 6. Ah, no, no le llame a Diego, espera, corta. Qué lástima. Qué pena. San Rafael, vos sabés que está camino al Hospital Nacional de Itagua. Está el Club San Rafael. Si ustedes ven, se caen de espalda. Graderías, el campo de fútbol, una belleza. El Club San Rafael de la ciudad de Itaguaguazú. A las 6 de la tarde, entonces, hora paraguaya, habla con un jugador, me imagino, va a hablar
No, creo que no se estila eso, por lo menos en la previa. Solo el técnico. Solo el técnico. Y Becachese solo. También. De hecho, eso suele ser tipo una argelería de las organizaciones. Imagínate un jugador ahí al lado del técnico, decido tal cosa, pero... Después del partido generalmente hacen, Sí, ¿no? eso sí, por una cuestión de logística, pero Claro. en la previa donde se En la le previa hacen no. más preguntas, y en la pasada era donde... Eso va a ser Alfaro habló largo y tendido. el jugador tiene como 80.000 medios, hombre. Increíble. Y las ganas que tendrán los No, ecuatorianos de y no, preguntarle... y por eso claro, lo de Alfaro ¿Cómo va a era tu ser radio esa? Radio Escándalo. Escándalo de Ecuador. Radio Escándalo. Y le encanta entrevistar a los periodistas visitantes. Ah, no, Ellos te entonces yo no entrevistan. me había llevado bien Y con no, ellos. increíble. Vos sabés que cuando nos fuimos cuando Perú se dio la conferencia estaba lleno. Y Paraguay estaba re mal y venían y nos entrevistaban. Y a todos les respondíamos lo mismo, que era una porquería. Que venían, hacían fila con micrófono, con grabadora, le encanta. No. Fíjate que ellos, por ejemplo, cuando hay mundiales, igual que los colombianos, le llaman a los periodistas del que está jugando en el mundial, por más que ellos no estén. Le mira. encanta esa interacción ¿Y cuál es a la los simpatía ecuatorianos. por ahí? Y tener el testimonio de un periodista de otro país le encanta. Vos sabés no sé. vos sabés que ellos escuchan. Yo tengo colegas en Colombia que escuchan la radio, ¿En serio? escuchan los relatos, Y a lo Bruno le conocen a conoció todos. el uruguayo sí. la pasada. Los dos uruguayos No, por me eso. reconoció, no, yo no pensé en Uruguay. No, escuchan, sí. Y ahora Tienen esa yo cultura, escuché Nacional Peñarol, ¿viste? estuve y te quedó el escuchando. nombre del relator. Sí. Te quedó, ¿viste? Y bueno. Sí, es que los colombianos me gustó son- mucho el los Diego colombianos Moar. son Diego campeones Moar. en eso, sí. Es Los por colombianos. 8.90. Después está el señor Sonsol. Julio Menéndez en Perú también. ¿Eh? Nos escucha Ah. siempre de Lima, Perú. Lima, Perú. Y mi amigo de Medellín era un personaje que está en todas y siempre solía escribir, no recuerdo ahora el apellido, pero es de Medellín, también que siempre nos escucha los partidos, ¿verdad? Llama la atención la forma de relato, ¿verdad? Que Seguro. es diferente a la de ellos. Sí. Nosotros somos... Bueno, a ver muchachos, lo de Cerro, para hoy, podemos ir a lo del Cerro Porteño. Probable equipo de Cerro Copa Paraguay, ¿qué va a presentar Sol de América? ¿Pone un equipo titular o pone un equipo mixto? ¿Cómo va a jugar Sol de América hoy, Fabio? Y es la gran pregunta porque está para jugar con todo el potencial hoy la Copa Paraguay, sinceramente. 20 horas. No debería jugar con todo el potencial porque tiene que prepararse para lo que va a ser el campeonato, pero el rival es Olimpia también el sábado. Entonces Es muy cercanos. Está complicada la situación de Sol para jugar con todos los titulares. Vos tenés la programación de la eliminatoria, programación Sí. del campeonato. Sí, señor. Porque todo muy pegado. Jueves y viernes tenemos eliminatoria. Aunque el viernes ya es un solo partido. Exacto. Pero todos los resultados pues, nos interesan a nosotros, ¿verdad? Así mismo. Y después tenemos ya... Pasan un poco el de la eliminatoria, a ver qué es lo que nos conviene, por ejemplo. Y después vamos a lo de Cerro, Sol de América, Nacional 2 de mayo juegan antes a las 5:30, ¿verdad? 5:30. ¿Dónde se juega ese En partido? Martín Torres. Martín Torres, cancha trinidense. Se juega en cancha de Guaraní, en Dos Bocas. Pero al final todos los partidos acá nomás otra vez sigue la temática. Sí, ¿sabes? eso Todos lo los decimos, partidos acá. pues. Nada cambió, sí, así es. Ayer le escuché a Ariel en la previa preguntándole que en esta Copa Paraguay, en esta edición de la Copa Paraguay, ¿qué de color tuvo? ¿O qué les llamó la atención esta Copa Paraguay? Y nadie pudo decir nada. Ya perdió hasta la magia. Fíjate que todavía nos quedamos con lo de la primera edición de Mario Ricardo, la segunda edición del trabajo de marketing que se hizo con lo de Puerto Diana. Y repito, la Copa Paraguay ya está bastardeada en el sentido original, que iba a ser la Copa de todos, donde la gente del interior le podía ver. Porque hay una realidad, los de la capital no se quieren ir al interior. Hubo un pedido. Y a los del interior les cuesta. Claro. Ellos quieren venir, pero les cuesta. Una cuestión Hay económica. un equipo del interior, Bruno, que trajo mucha gente a la cancha de Guaraní. Jugó contra Guaraní, perdió mal. Estuvo muy bueno. Eso, por ejemplo, fue muy lindo. Y estaban perdiendo mal, la gente seguía alentando. Pero me acuerdo que Olimpia fue a jugar una vez a Villarrica. Y a partir de ahí los grandes pidieron ya no. Y para los la condición es jugar acá. Para los equipos de ascenso que prolongaban su estadía en la Copa Paraguay ya fue lamentos ya al último, el 3 de febrero era lamento. Porque ya no querían saber nada. Hay una estructura luego que lo que se busca con la Copa Paraguay es darle ese premio consuelo al equipo de primera para entrar a una Copa internacional. Fíjate vos, Nacional 2 de mayo. Juegan hoy y juegan el domingo.
Los míos son El miércoles. el otro miércoles, importantísimo los puntos. Porque ellos postergan por el caso Rivas, ¿verdad? Pero Y fíjate que hace poco lo que va a hacer. creo que a Encarnacena lo mandaron a Villalles. Dame un sentido lógico. Sí, jugó contra su Libertad. pero Por Unión de Piribehuí, me dice, era su grana. Gracias, Rodolfo, el que hizo la fiesta en la cancha Guaraní. Muy, muy linda hinchada. Y los del ascenso no quieren saber nada de... Inclusive se quieren eliminar, así de fácil y sencillo. No, pero si el presidente de 3 de febrero reconoció que no era tan conveniente jugar la Copa Paraguay para ellos. Claro, porque ellos hacen un presupuesto hasta la finalización de la intermedia y la Copa es más larga que la intermedia. Exacto. Entonces, si vos sos bueno, tenés que pagar más. Y ya una división que le buscaron la vuelta para pagar menos con lo de la ley de la sub-23. Imagínate. Entonces, tenés una estructura donde a los del interior le hace la vida imposible porque le hace venir acá luego. Los del ascenso no quieren saber nada porque van a tener que pagar más si es que sus equipos son buenos. Y encima no tener partidos semanales. O sea, si pasaba ahora juegan dentro de 2 o 3 semanas. ¿Y qué hacen mientras, no? Y mientras a los de la primera ya le quemaron una etapa. Antes jugaban en una instancia anterior y ahora no, ustedes entren desde 16 nomás. Igual se le da toda la todas las facilidades, hasta el punto que ponían, se juega en la cancha de Cerro y Cerro era visitante, se juega en la cancha de Olimpia y Olimpia era visitante. Muchachos, atención a esto, último momento. Ahora estamos viendo el material que está levantando inclusive la cuenta del Inter de Miami, un emotivo momento en el que sorprenden a Diego Gómez, que no sabía que sería toda su familia desde Paraguay y el dulce idioma guaraní, que le comunicarían que ganó el premio al mejor jugador de la sub-22 de la MLS. De repente empezó a llorar, ¿verdad? Porque estaba muy, muy emocionado. Lo que pasa es que a Diego... Y esto fue antes de nosotros hablamos con la mamá a las 11:30, ¿verdad? Sí. En realidad la mamá fue una buena actriz. Me parece. Sí, porque el club le llama a Diego y le dice, tenemos que hacer una sesión de fotos, ¿viste? Eso cuando hacen el gol y salen, tienen que hacer esas cosas. Y le llaman y le sacan supuestamente alguna foto y le dice, pero pues ahí parece que quieren hablarte. Le ponen frente a un televisor gigantesco, ¿verdad? Y está toda la familia, ¿verdad? Y ahí le comunican, le dicen que fue elegido como el mejor jugador sub-22 de la MLS, algo que lo charlábamos con la mamá. ¿Cómo que se llama? ¿La Fermina? Fermina. Doña Fermina Gómez. A ver, poné al aire el material, Verita, por favor. Ahí va Diego Gómez. Le saluda a un encargado de tema de para que ustedes sepan, familia de Diego, él cree que él va a hacer como una sesión de unos videos y unas fotos rapidito, y ahí es cuando prenden la cámara y los van a ver a ustedes ahí. Hola, mi amor. Hola. Bien, ¿y vos? Felicidades por tu nominación. Por el Ave Noticias, fue el mejor jugador de la sub-22. Muchas gracias. Estoy muy orgullosa de vos, mi amor. Gracias a ustedes. Por lo que estás logrando. Te quiero mucho. Ese corazón muy mira, el lograr palas del sueño. Mire, por de deseo, pues ese corazón siempre, éxito, que me carga de temporada. Muchas gracias por el apoyo, siempre le quiero mucho. Le mando un abrazo. Toda la familia reunida en la casa, sentados en una silla, hasta los chicos, los niños, y Diego Gómez no aguanta al momento, llora como una criatura, porque fue algo realmente impresionante que lo que vivió, era donde su mamá le cuenta que fue elegido como mejor jugador sub-22 del Inter de Miami. Y tiene una... De la Mayor, ¿verdad? Claro, de la Major League Soccer. Uno de sus competidores era Redondo. Claro. Su compañero, el hijo de Fernando. De hecho, creo que Inter es el equipo que más candidatos había colocado, entre 5 o 6.
y veía porque todo lo que hace Inter Miami tiene un alcance grande por lo de Messi, ¿verdad? Y veía ahí en la conexión porque Diego estaba en Canadá para un partido contra el Toronto y abajo decía, donde aparecía la pantalla compartida de Diego, Toronto, Canadá, y donde estaba la familia Buricareta, Paraguay. Entonces ya todo el mundo conoce esa localidad de la familia de Diego Gómez. Cooperativa Capiata, con más de 165.000 socios, ubicada entre las 10 mejores cooperativas de ahorro y consumo del país, con 9 sucursales en todo el territorio nacional, 5 bocas de cobranzas. Asociate ya mismo y disfruta. Además del Club Social y Deportivo, Colegio Politécnico, Centro Médico Taba, Instituto de Arte Polideportivo y la nueva división Electrodomésticos. Cooperativa Capiata, 40 años juntos, alcanzando metas. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Centro del Neumático es ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad, tecnología y servicios. Alineación, montaje, rotación y reparación de neumáticos, control de presión, balanceo y corrección de pisada, cambio de aceite y fluidos, mecánica ligera, engrase, luces y mucho más. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEU PY. En Arcoiris tenemos todo lo que necesitas para la estación. Línea de especias para condimentar tus platos, un té para después del almuerzo, almidón para el mello, chipitas crocantes para acompañar con el tradicional cocido Don Fernando, maíz pororó para disfrutar de una peli con la familia. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. A través de una nota, la APF le hace saber a Paulo da Silva, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay, que van a retomar las reuniones el próximo jueves 17 de octubre a las 12:30 en la sede de la APF. La reunión concerniente a poder ir puliendo los detalles que tienen que ver con la reglamentación de las diferentes divisiones de es ascenso. una nota oficial de la APF. Una nota oficial Fabio. de la APF firmada por Luis Kanonikov, el secretario general. Pero no habían quedado luego así. No, ahora se confirma esto porque no se confirmó una fecha exacta. Pero atendiendo... Se había hablado, ¿te acuerdas que habíamos hablado con nosotros con Javier Díaz de Vivar? Sí. Y habían salido Sasá y compañía todos de la reunión y dijeron íbamos a hablar después del combo de las eliminatorias. Claro, y ahora se confirma la fecha. Porque le damos la prioridad a la selección. Exacto. Y que una vez que Robert Harrison estaba de vuelta del combo, ¿verdad? Acá, al terminar el partido de Venezuela, ellos iban a sentarse a hablar por el tema del ascenso, porque Sasá publicó ayer el pedido que hace la gente del ascenso. Y la respuesta, ¿cuándo es la fecha? Discúlpame. Jueves 17 de octubre, 12:30 horas, con el objetivo de avanzar en el tratamiento de los puntos planteados en la propuesta, buscando siempre el progreso del fútbol paraguayo, dice una parte de la nota que le envía la APF al presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay. Muy bien. Vamos con los servicios, muchachos. Antes, Edgar, 13:21, servicio que va a incluir, atiendan. A la pucha parece ya tipo, ¿cómo se llama eso? Que los restaurantes. Formal, muy formal. Servicio que incluye. No, parece agencia de turismo, eso que te va a vender el all inclusive. Sí. No, servicio que incluye Cerro, Copa Paraguay, Sol de América, eliminatorias, agenda, torneo local. Y esto que acaba de contar va a incluir el tema Sub-22, elegido mejor jugador Sub-22 Diego Gómez. Doña Fermina entra también ahí en destacado, sí, Fabio. Claro, sí, señor. Bueno, ¿qué más incluye este combo, este menú? Y estamos con lo que va a ser la Copa Paraguay también, el probable equipo de Cerro. No, y eso ya dije, Fabio. Ah, dijiste. Bueno, está bien. Perfecto. Bueno. Porque estaba leyendo acá algo también que está llegando de los futbolistas. El tema de las propuestas también que van a presentar ellos. Pero vos sabés que yo no entendí bien si es que era esa la nota correcta, que ayer se no entendí si...
Me parece muy confuso el... Te voy a leer, pasámelo Sí. la PF, Fabio, por ok. favor. Propuesta oficial de los futbolistas del ascenso paraguayo. Modificar la cantidad de futbolistas en planilla de 18 pasar a 20. Hasta ahí se entiende. Inclusión obligatoria de 7 jugadores sub-24 en planilla. ¿Qué significa eso? Incluido el sub-19 y que dicha inclusión no genere obligación de sumar minutos en cancha. Después dice mantener la normativa vigente del sub-19, otra vez dice. Es lo que no entiendo. ¿Eh? Es raro, no es contra- No. Lo que pasa es que hay una normativa, tipo la que tenemos en primera. Pero de más minutos. En La que intermedia. teníamos antes, Claro, ¿verdad? claro. Y la que dice la inclusión obligatoria es como que te voy a ceder, pero no en cancha, sino en planilla. Por eso el renglón seguido menciona que dicha inclusión no genere la obligación de sumar En la minutos bolsa, en cancha. que no haya bolsa para eso. O sea, para eso. es como que desde futbolistas dicen, claro, no es tan alocado lo que ustedes están pidiendo de que sea un plantel más joven. Por eso dice Pero pongan en inclusión planilla. obligatoria, pero en planilla. Pongan en la mayor, planilla, ¿qué? Mayor no en de la cancha. 24 años significa los veteranos, ¿vio? ¿Por qué no dice mayores de 23? ¿Verdad? Porque 23 No, pues, No, sub-24. Sub-24 Ellos dice. lo que hacen 7 es... y después libre para los... No, y no imponer en canchas eso que se estaba manejando Claro, anteriormente. por eso al, entre comillas, ceder, porque eso se parece a lo que quiere la dirigencia, pero en cancha. Entonces lo que Claro. ellos dicen, bueno, entonces amplíame 2 cupos la plantilla. Claro, ¿Se entiende? vamos Porque a si son 20. 18 y yo te doy 7 de obligación, más allá de que no entren en cancha, vos estás sacando unos cupos. Entonces, perfecto, yo te doy 7, pero amplíame a 20. Pero que esos 7 Claro. no tengan ninguna obligación de sumar, como si ocurre con el tercer punto Claro, que leí. no nos obliguen a poner 6 en cancha sub-23. Eso es lo que dice. Pongan en la planilla, pero no nos obliguen que en cancha se imponga esa ley que no pueden jugar más de 5 jugadores mayores. Bueno, repetí por favor y después ya vamos a las noticias de acá y noticia internacional. Tengo lo del caso Borja. ¿Qué escándalo será? Vos sabés que la directora de su colegio se fue a la comisaría a denunciarle a Miguel Borja, jugador de River, por maltrato físico a sus hijos. Que le dice que le contó la profesora y después, ya le voy a contar, pero si adelanto todo ya, cuál va a ser el tiene un chiste, ¿verdad? final- No, pero espera, Federico, por eso. No, por eso. Espera, no, aguantame, ¿y Federico. lo de Ortigosa? Y lo de Ortigosa también. Ortigosa viene lo nuestro, cara dura me metes, ¿eh? No, espera. Ortigosa dijo que el presidente compró. Primero que se presentó a la reunión. Se presentó a la reunión de la comisión directiva. Señores, yo no renuncio. Se fue con su Espera, abogado. Federico, si no, vos ya está contando toda la película. Vamos a abrir el bloque. Vamos a abrir el bloque. Vamos Vamos a a abrir siempre el te vas a bloque, olvidar después y no vas a contar nada. Y la Espera, gente no. dice, "Ay". Vos tenés lo de Ariel. No me olvido de Ariel, Ariel Furia Malecos, muy buen día. Pero qué privilegio contar con la sintonía de los compañeros del Departamento Deportivo de Radio Cardinal. ¿Cómo están por ahí, Ariel? Una gran satisfacción, Miguel, de escuchar voces del Paraguay, la música nativa, la música nuestra. A esta altura de la noche, la verdad que para nosotros es muy placentero estar en contacto con tu música. Te estamos viendo a través de ABC TV, Canal 19 de Tigo, en mi caso, con Juanma Figueredo. Y estamos tomando unas cervecitas y escuchando lo que es nuestro, hermano querido. La verdad, la música paraguaya, en mi caso al menos particularmente, desde la cuna he cultivado, porque mis abuelos, yo soy de Villa de Rosario, viví ahí 10 años en la parte de mi niñez, y con mis abuelos, la verdad, de las 4 de la mañana ya me acuerdo que sintonizaba la radio y escuchamos la música paraguaya. Así que, hermano querido, para mí es gratificante escucharte ahora, verte. Ahora son 2 en punto de la mañana. Te veo en vivo a TV, Canal 19 de Miguel, Voz del Paraguay con Juanma Figue. Estamos acá escuchándote y disfrutando la música paraguaya, hermano. ¿Qué te pareció la conversación que mantuviste con Kemil Yambay, un ídolo, un ícono, un comandante del folclore de días pasados, Ariel? Y Kemil ha de ser, Miguel, el último
el último gran artista, el último gran cantante, el último gran compositor paraguayo, porque yo no sé si aparte es un gran imitador que realmente tiene esa capacidad enorme, ese talento natural de saber imitar a los animales. Eso es otra vez un plus, pero además sabe, es un señor que compone, que toca, es un artista completo, y yo creo que es el último nivel. Yo no sé quién puede ser, vos que manejás y estás en el mundo artístico, cultural, de la música paraguaya, quién podría reemplazar a nuestro Kemil Yamay, que ya está retirado ahora, que espero que estés escuchando ahora, porque solo charlar con él, de solo atender de forma amable, y para mi gusto, no sé quién puede ser un reemplazante de él. Él está retirado, y quién puede ser reemplazante de Kemil. ¿Quién puede ser reemplazante de Kemil, Miguel? A ver, no, y por eso decíamos, cuando nos referimos a él, lo describimos como el comandante del folclore. Es nuestra reliquia viviente, y creemos nosotros de que hablar de Kemil en todos los estratos sociales, toda la gente lo conoce a él, chicos, grandes, mujeres, hombres, en fin. Kemil es una figura que es reconocida no solamente en el Paraguay, sino que en el mundo. Por eso cuando lo llamamos a él y lo mencionamos, le decimos el comandante del folclore, Ariel. Es un patrimonio nacional, Miguel, eso ninguna duda, porque la verdad es un músico completo, es un artista que tiene de todo, carisma, que tiene talento, que tiene composición, que tiene creatividad, que tiene inventiva. Entonces, mi querido compañero Miguel Zuluaga y amigo, estamos hablando de una persona que ha hecho historia, y que yo no sé cómo le vamos a reemplazar a Kemil. Es difícil. Y mira, Miguel, que mi familia y amigos escuchamos música paraguaya, y Kemil siempre está presente. Siempre va a ser Kemil, estando él en este mundo terrenal o no, va a estar presente, y definitivamente ha marcado de forma indeleble su viaje, su protagonismo, su presencia en este mundo terrenal con un gran talento. Así que Miguel, Kemil Yamay es un grande. Gallina casera, caldo de gallina, mandio chiribí, tortilla, cocido con leche. Ariel, gallina casera, caldo de gallina, mandio chiribí, tortilla, cocido con leche. Ariel. Ay, Dios mío. Acá envían un mensaje a alguien de que Milla a las 2 de la mañana, pero le va a estar escuchando un señor ya adulto, ya está durmiendo, pobre hombre, a las 2 de la mañana. Que Mil decime quién, hermano querido, no. Y para más dijiste la hora, te delataste y todito lo harías, ¿verdad? Ese fue tu error. ¿Y quién va a cuidar más los afectos formales a esa hora? No, pero hoy dijiste, acá te estoy viendo. No, viste, pues yo le quise dar las 2 de la mañana. Le quise dar evidencia, pues si estamos viendo por ABC TV y se veía la hora, pues. Ese era el día que vos le mensajeaste a Juanma. Sí. Ya está. Bueno, vamos. Vamos con los servicios. Antes, Edgar, señores, una locura este programa. Dale, vamos, hermano querido. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Con los televisores TCL, disfruta de imágenes en ultra alta definición para no perderte ningún detalle. La pasión del fútbol se vive a lo grande con TCL, marca número 2 de televisores en el mundo. Representa y distribuye CPH Sociedad Anónima. Nueva fórmula Limpia Azul, limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente las ropas removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para
para lavado a mano o en lavarropas Limpia Azul, con el sello de garantía Base. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lactostrebol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lactostrebol nutre tus emociones, 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Sigue sin pausa el desarrollo de las fases de los Juegos Universitarios del Paraguay, mostrando el mejor talento en el campo deportivo como también en las gradas. Las modalidades a ser disputadas tanto en masculino como femenino son fútbol, futsal, baloncesto y voleibol. La pasión sigue viva, recordá, la pasión te mueve, Rexona te protege. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, y en el campo internacional tenemos que hablar de las eliminatorias y lo que se viene también a partir de mañana. El primer partido es el de Bolivia ante Colombia en el Alto, el encuentro que va a arrancar a las 17 horas. Con esto arranca oficialmente la fecha 9 de las eliminatorias. Después tenemos el partido entre Ecuador y Paraguay en Quito, partido que va a arrancar a las 18 horas. En ese mismo horario, mañana se van a estar enfrentando Venezuela y Argentina en Maturín. Y posteriormente Chile recibe a Brasil en el Nacional de Santiago a partir de las 21 horas. Recordando que el viernes, único partido Perú-Uruguay en el Nacional de Lima, partido que va a arrancar horario de nuestro país 22:30, Bruno. Bueno, un escándalo, el tema relacionado a Miguel Borja. ¿Qué fue lo que pasó? Voy a resumir. La directora del colegio, donde asisten los hijos de Miguel Borja, de 7 y 10 años respectivamente, fue a la policía de la zona y denunció que ambos chicos sufren maltratos físicos por parte de su progenitor, o sea, por parte de su papá. ¿Qué pasó? Se dispuso que se realice un estudio médico para ambos niños, junto a su madre. Después se sabe que aparentemente la directora se fue a hacer la denuncia porque la profesora fue la que se fue y le dijo que los chicos sufrían agresión del papá, por parte del papá. Pero al declarar los chicos, se constató, según las publicaciones argentinas, que no es así. Y ahora dice Borja que le va a denunciar al colegio. Y la directora como que ya se dedicó, le dice, no, a mí la profesora nomás vino y me contó. Y ahora se pregunta la gente, bueno, ¿y la profesora de dónde sacó esto? Pero de igual modo se va a continuar con las investigaciones. La causa está abierta. La causa está abierta. ¿Vos sabés que los chicos le revisaron en la comisaría? Fueron psicólogos. Y ayer a la tarde noche era un escándalo porque ya directamente le dan como culpable a Borja. Exacto. Hablaban del colombiano Villa también que tuvo. Sí, comenzó todo el daño moral muy grande. No, le hicieron y, sí. y Borja se fue hoy al colegio. Sí. Se fue a hablar con la directora y le iba a denunciar a ella y al instituto. Claro, porque los chicos, digamos, nosotros no sufrimos nada, no sé de dónde salió. O sea, le fueron psicólogos todos a hablarle y no había prueba de que existía tal situación. No, fue muy grave, llamativo. Muy grave. Bueno, y en el caso de Néstor Ortigosa, ¿qué pasó? Néstor Ortigosa ayer sorprendentemente apareció
en la reunión de la comisión directiva de San Lorenzo Almagro, que vía nota había solicitado después de la aparición de los videos. De los videos de la agresión a su esposa. Apareció allí en la comisión directiva y le enfrentó al presidente de San Lorenzo y le acusó de que él compró estos vídeos a la justicia argentina y los mandó publicar para perjudicarlo y para que él renuncie a la comisión directiva de San Lorenzo, que dijo no lo va a hacer. Así se desarrolló esta situación. ABC TV dice urgente Congreso Nacional. A ver, ¿qué está pasando en el Congreso Nacional? Está hablando Bachi Núñez. A ver. El Senado se remite al Poder Ejecutivo para su Senado sanciona peligrosa ley anti-ONG. Normativa pasa ahora al Poder Ejecutivo. Daba el conteo de los votos oficialmente el presidente del Congreso Nacional, pero hacemos una reiteración de cómo terminó esta votación nominal, Sara Jenny. Por la versión de diputados, 31 votos; por la versión del Senado, un solo voto, que fue justamente de José Oviedo; rechazo de ambos textos, 10 votos, esto principalmente de los opositores, y 2 abstenciones de Sergio Rojas y Blanca Ovelar, además de ahora en estos momentos aparece en la imagen Leite celebrando. Al lado está quien el médico, ¿verdad? Arbo. Barrio, senador Barrios. Bueno, Senado Nacional, ley anti-ONG, ley del Senado, el Senado sanciona ley anti-ONG. Normativa pasa ahora al Poder Ejecutivo. Es lo último. Leite está celebrando, pasándole la mano ahora a otro senador. Antes estaba sonriente, apenas se dio todo el conteo. Es lo último que se está informando ahora en ABC TV. Ahora va Leite hablando con Bachi Núñez. También este momento. Muy bien, es lo último, señor. ABC Cardinal 7:30 AM. Te informamos siempre. A ver, ¿qué tenemos? Justo se dio la charla con la madre en el momento que ganó el premio, ¿verdad? Porque ahora es noticia ya a nivel internacional el premio que ganó Diego Gómez, exactamente. Vamos a cerrar con ese especial, Sí, la charla con él. No hace falta que introduzcamos esto. Vamos a los detalles de Cerro, juegue por la Copa Paraguay. Ariel, ¿vos vas a hacer el relato hoy? Sí, señor. Sí, con Fabio Martín. Muy bien, muy bien. Ayer estuviste con Darío y con Fabio. Darío y con Fabio. Muy bien. El fin de los tiempos. La baja de Juanma. Sí. La baja de Juanma. Juanma está rumbo a Ecuador. Va a estar Ariel Sánchez y Gerardo Figueredo. Pero vos comandás todo esto, ¿verdad? Claro, totalmente. Con Cerro a la cabeza, claro, Churín, como anoche, Dakota. como ayer. Bueno, como ayer hay una música muy linda. Sí, seguro. Seguro que te estoy hablando en serio. Y yo en serio también. Un lindo título. Como ayer. Buscando a Ariel, creo que es de los iracundos, algo así como ayer. Es muy lindo tema. Ya que vos estás involucrado en temas musicales, querés saber qué iba a ser sucesor de Kemil, que prácticamente le embretaste a Miguel. Vos sabés uno que le imita a Kemil y contó que él le pidió permiso. No, en serio, vos sabés que le saca el registro. Creo que Yambay 2 se hace llamar. Y le saca el registro de voz. Y el propio Kemil le autorizó. Está bien. Pero vos querías saber en ese momento, 2 de la mañana, sábado, ver a quién iba a ser, como que hasta inclusive en un momento como que le exigiste a Miguel, hermano querido, le decía en un momento dado, ¿quién va a ser el sucesor? Le pregunté porque sé que él es un gran conocedor de la música popular. Pero Miguel le quiso agasajar y le dijo, qué buena charla la otra vez tuviste con Kemil, le dijo a Ariel. Y ahí Ariel se metió el tema. Ahora, primero bien, pero después le... Federico, vos me autorizás... Contra la pared le pusiste, Vos me autorizás a contar. ¿A cuál? Y que a las 2 y algo y minutos pues se produjo la charla de Miguel que llama de Ariel, que le llama a Miguel a la radio. O sea, por el celular de Miguel parece que, ¿verdad? Y él mete al aire. Sí.
Ahí ya hay un tráfico, ya es un tráfico de influencia. En realidad no era para salir al aire, creo que era para pedir un par de música, pero no era para salir al aire. Y ahí me atendió directo. Claro, y se metió al aire, ¿verdad? Y ahí Ariel en un momento se emociona, cuenta que a las 4 de la mañana, cuando era niño, ya el famoso KU, que recordar ya tu infancia y todo eso, bueno. Pero, ¿me autoriza Federico? ¿A qué? No, y dice pues Ariel, soñaremos como ayer, dice Ariel, soñaremos como ayer. Esa es Marquito de Marco de Briz. Marquito, soñaremos como ayer. Gaby el Liberteño salió. Gracias, Gaby. Feli también cantó en Oti. Gracias Feli también. Sí. Prepárame esa, muy buena. Le dice un oyente a Federico, porque le dice pues Ariel a Miguel, ojalá que Mil esté escuchando en este momento. Y dice, pobre señor adulto, ¿qué va a estar escuchando? Pero mira, que el señor adulto no duerme mucho, escucha mucha radio. No, pero se despiertan a las 4, a las 2 de la mañana, no. Mira que yo escucho radio, a veces no puedo dormir y hay gente que llama a la 1, señora, señor. Yo mi papá, por ejemplo, tiene 66 duerme 2 horas nomás y ya no puedo dormir. Mi papá tiene 66 años, gracias a Dios, ¿verdad? Muy sano. Mi mamá también. Pero el hombre a las 2 te duerme. Pero sí, eso a las 4, eso se levanta, se da la vuelta. Sí, eso parece que cuando... Ariel, yo me escuchaba, a veces no podía dormir, escuchaba lo peor es porque te trae mucha nostalgia. Pues llama a esa señora de edad a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana. Lo que me directamente. 20 minutos, llama y después entra el móvil de cuando se entraba de primer auxilio. Claro. Y era el programa de la noche muy especiales. Antes, Sergio música triste. Araujo, Enrique Benítez, Sergio Araujo, por favor. El Caraipo y Jerez. Caraipo y Jerez, señor. Emil, y Mope foto pega Luis Alberto de Paranandi. Siempre hoy tiene foto y conocidísima. Sí, acá tengo. Capi y Perú. Capi y Perú se llama la cancha acá al lado de mi casa. Es por Capi y... estas son otras cosas, incursiones también. ¿Ya aparece también ahí? ¿Y él para qué se le había llamado? Para mí que hablamos del caso música Romerito del 78. Todo el mundo quiere Romerito. Sí. Él hizo la de Guaraní también, ¿no? También, Guaraní campeón. Aborigen. Sí. Bueno, vamos, me quedé desorbitado. Verita, ayúdame, hermano, porque no... Tenemos que cerrar el bloque. Y cerrar el bloque, hermano. Ya contaste los órtigos, ¿verdad? Ya conté los órtigos. Bien. Sí, ya conté. En el momento justo, está bien. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Volvió Canchita de mi barrio de Pilsen. Inscribí a tu barrio y junta las letras bajo las tapas para formar la palabra Canchita todas las veces que puedas. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Tres Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo, ron frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. En la vida todos hacemos apuestas y somos ganadores, pero hay quienes son verdaderamente invencibles. Ingresa a www.aposta.la y cargando saldo desde 10.000 guaraníes ya estás participando del sorteo de una Play 5, un Nintendo Switch, una TV de 55 pulgadas, un Samsung Galaxy A55 y 30 bolos de 100.000 guaraníes. Con Apostala, volvete invencible. Hoy miércoles realiza tus compras a través de www.farmaoliva.com.py o descarga la app Farmaoliva o llama al 021-235-5000, que los grandes descuentos de Farmaoliva van a donde estés. Descuentos que llegan hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, vitaminas, suplementos y muchísimo más. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. El Toro Fernandino dice, por los 100 años de el querido Sport Colombia. Poneme por eso al aire, Arielito. Por Colombia cantemos, patrimonio por gloria y honor, con el rojo, amarillo en las gradas. El lateral izquierdo. Carrilero a la izquierda, ¿verdad? Sí, lateral se pero proyectaba. Roberto no llegó a primera.
No llegó. El Toro Velázquez, el vicepresidente. Sí. ¿También ahí? Él también jugó, no, y compañero de Roberto. Pero él iba a jugar en primera o no, Velázquez. Creo que no, Federico. No. Creo que no. Vi una foto donde ya estaba bastante avanzado, o sea, estuvo cerca cuando menos. Sí. Escuchan a vos lo de nuestro Es la llama centenaria. ¿Qué te parece de la iglesia? No sé. Y la música pues son muy viejas de los clubes. ¿Viste Libertad, por ejemplo? Ahí va Robert envía esto, ¿cómo así eso? Pero que me disculpe, pero viste, hay clubes que no muy música muy vieja. Por ejemplo, ese Libertad que dice, ahí va la Legión Deportiva. Es linda. Y bueno, pero no sé, parece la Asunción de los años 50, más o menos. Uno se imagina así la nostalgia. Esta es más nueva, Ariel, que la que vos decís, ¿verdad? Suena diferente. La de Guaraní. La de Guaraní es la para mí espiritual. La mejor es la de Guaraní. La de Guaraní es muy linda. La más linda. Nacional es muy linda también. Son muy parecidas. Nacional creo que la hizo el mismo autor, ¿eh? Sí. Pero la de Guaraní es muy linda. Y esta sí parece misa evangelista. Fernandino. Que cantan todos, sí. Fernandino de antaño dice, mirá, Boche, en Facebook están Néstor Cáceres, 7.300 miembros. Bueno, Yamandú Padre, muchas gracias, Roberto Tulio, el Toro Cáceres fue transferido a Gimnasia, Guido Alvarenga, Nelson Pipino Cuevas, Pedro Sarabia, se iba caminando a practicarse. Bueno, cerramos, ¿qué tenemos? Sí, Edgar. Un cumple que se respete solo puede tener sabor a Panchos Ochi. Crea momentos inolvidables, sin complicaciones, con un menú fácil pero riquísimo. En tus cumpleaños infantiles serví Panchos Ochi y la felicidad de los invitados estará garantizada. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. Oferta académica en la Universidad Autónoma San Sebastián. Convocatoria 2025. Carreras de grado y posgrado. Inscribite hoy llamando al 0994-474745 o al WhatsApp 0986-519-505. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Gallina casera, caldo de gallina, mandio chirirí, tortilla, cocido con leche. Ariel. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. Es el momento de renovar tus espacios con las increíbles ofertas de Inverfin. Visita tu sucursal más cercana de Inverfin y adquirí tu nuevo somier, ropero o rack en combos desde 44.000 guaraníes. Los miércoles de Farmacias Catedral, descuentos reales. Aprovecha hasta el 50% de descuento en todos los canales de venta y con cualquier forma de pago. Llámanos al 627-7000 enviando algún WhatsApp al 0982-927-610 o visita farmaciacatedral.com.py. Celebra 28 años de Sueño Lar. Aprovecha 45% off y 12 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú. Además, comprando un Somier Living o mueble de nuestras colecciones premium, participas en el sorteo de un auto 0 kilómetro. Compra en octubre y hacer realidad el espacio de tus sueños con Sueño Lar. Las competencias de los Juegos Universitarios del Paraguay están representadas por 40 universidades públicas y privadas provenientes de 29 localidades de 15 departamentos del país. La pasión sigue viva. Recordá, la pasión te mueve, Rexona te protege. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Los saludo para el amigo Kike Olmedo, que está escuchando siempre Cardinal. Me dice, yo le escucho a Nilda y Luis. Ellos entran a ¿qué hora? ¿A las 12? Las 12. Sí. Hasta que den todas las noticias policiales, algunas noticias en directo, luego ponen polka.
Sí. Ahí duermo y mi reloj biológico me despierta justo a las 5. Sí. Imagínate, porque ella arranca con la primera mañana hasta... Sí, yo a Luisito le ahora. O sea que yo Luis de Capo. Miguel. Y Nilda es una especialista en policiales. ¿Quién? Me encanta la sangre. Dice que sí. Y Víctor Río al mediodía los domingos a cómo le escucha a la gente. No, quiero decir nomás esto. Canovio dice, jugábamos a la lotería y cada vez que yo cantaba 8, Bielsa me decía el culo te abrocho. Esto digo, es cierto, ¿o es una joda? No te está jodiendo. No, ya está. Perdón. Muchachos. No, me pasa fake news, Por favor. Vamos. No, y yo... ¿Qué hacemos? Sí, seguimos. 17:30 horas hoy, Copa Paraguay, juegan 2 de mayo y Nacional. El ganador de esta llave va a enfrentar a Olimpia en la etapa de cuartos de final. Y el partido de fondo, 20 horas para Sol de América, Cerro Porteño. El probable equipo azulgrana sería con Jan Fernández, Alan Núñez, Lucas Quintana, Ronaldo de Jesús y Diego León, Gabriel Aguayo, Enzo Jiménez, Jorge Morel y Alexis Fariña. Arriba estarán jugando Francisco da Costa y Diego Churín, el probable equipo de Cerro Porteño. Habló Gatito Fernández, arquero titular de la selección paraguaya, con respecto a lo que va a ser el partido de mañana. Lo escuchamos a continuación. Bueno, sabemos que es un partido muy difícil, como lo son todos en las eliminatorias, por la calidad que tiene cada selección. Bueno, pues estamos preparados, venimos con toda la ilusión de conseguir un buen resultado para ir a nuestro país y bueno, conseguir con el próximo encuentro que es Venezuela. Venimos de 2 partidos muy buenos, pero no nos quedamos con eso, continuamos buscando sumar puntos para nuestro sueño, que es llegar a un mundial. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Nos vamos, Fabio. Sí. Federico, Ariel y Chun ya abandonaron después del tema de fake news de Canovio. Fermina Gómez, la madre de Diego Gómez, hablábamos con ella al inicio del programa porque Diego Gómez fue elegido el mejor jugador sub-22 de la MLS, inclusive superando a uno de sus compañeros como Redondo, de gran actuación también esta temporada. Hasta ahora, cuando te ves abuela, sea ahí no en día, o pu ane o tu panoicio fiche. Señora, esto él lo hace desde niño, una costumbre, pedir la bendición. Esto desde chico. Claro, acá ya no se da tanto, lastimosamente, porque no sé, es una cuestión de tradición, de costumbre, pero en el interior se sigue dando todavía esto, ¿verdad? Que vos le pedís la bendición a tus padres, por ejemplo, en un momento dado, sí, al salir o al levantarte, ¿verdad? Sí. Ahora costumbre y tiro me la bendición la ahora soy ahora tú ahora tío heredia ahora gente a bebi vio Miami vio ya pues Miami vio ya por la encendió y no y la gente vende allá sí hoy cuase más boga va vio la porque la otra vez que se fue a esa ya la oye por la tupa no y la y tío, pela y tía, pela y prima y primo de la de la itua, no, o invacteo, entre 20 a 20 o yureja la bendición. Sí, completito, pela y tío, pareja, bebida, me invacté la bendición ahí. Pico, eso añe por un la fútbol, ¿verdad? Esa añe por un imitaguye, año va el club ojo. Mi video a partir de los 7 años allá vamos a escribir Club 24 de 6 a 7 años allá vamos a Club 24 y en la San Juan 24 en la ciudad de nuestra ciudad, ¿verdad? Por ahí fue campaña pero ahí ese te era la pende Buricaya Colonia Muricaneta
Colonia en Buricán está. 6, 7 años ve ya o jugaba más inferiores, veo ya por escuela de fútbol en realidad. Escuela de fútbol, sí. Épico siempre mediocampista, pues señora, siempre. Pues, otro puesto, ve, siempre. No, mediocampista, cuando yo ya que se dije. Señora, de Paraícuama que Diego Gómez oí en la lista de los sub-22. El mejor jugador. El elegido el mejor, ¿verdad? El mejor jugador. Pero estuvo en la lista de los 3 luego de los mejores jugadores de la MLS. Sí. Y acaba de ganar ahora mejor jugador sub-22 de la MLS. Ahora esto acaba de salir, señora. Eso una para Guadalupe. Oye, pues esa academia va a jugar 31 de julio como refuerzo. Voy a San Ignacio, güey. 31 vendas ahí de Carlos Guilán Club, cuero mía. Gustavo Gómez Club. Gustavo Gómez y Lucena, creo. Cardoso Lucena. Sí. A Pepe Joja como refuerzo. Como refuerzo, hombre. Jaupe, Amado de Chachu Bebe. Pues ahora yo profesora Pitu, profesora Petrona Morini. Petrona, es más en ahí. Ahora yo la como refuerzo y Yure ese. Golpe Brasil, pero doña Farimina te co emoción me mete, ¿verdad? Socorro, llora y mi mami moato como la musita porque la Dere creí. Dar creyente hoy. Oreras en baite core familia ya huevo cri. Épico alguna vez como en qué pecha gol algún partido, ve. La primera vez como en qué la gol la huesa. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.